me quedé un poco como en shock, de tanta información porque... Sale un nuevo enemigo para lo que es la nutrición, que es la inteligencia artificial, ¿no? Que bioquímica, fisiología, yo lo odiaba. O sea, como dije, no, esto no es lo mío. Porque, digo, muchos alumnos cuando les doy clases igual, es como, ay, ¿por qué me tengo que aprender todo el metabolismo? No te lo tienes que aprender, solamente entenderlo. ¿Qué promedio te gradúas de la carrera? Okay. Que digo, al final no es algo... Había un paciente que tenía fractura de tibia. ¿En qué año estuviste en el Puebla, más o menos? Me ha tocado escuchar cosas que hasta venden títulos. Al estudiante le piden, porque al final ese es tu presupuesto. Y tienes que armar un menú para 2 semanas. Oye, pero son 2,000 pesos. ¿Qué vas a contratar? ¿A alguien recién egresado con antecedentes de estudios, de congresos y todo lo demás? ¿O alguien recién egresado que se dedicó a pasar la materia? Pero es que el libro de 2009 dice que si lo das más, le terminas dando insuficiencia renal. Pues eso era hace 10 años. Ahorita un buen nutriólogo deportivo, si no conoce de funcionamiento fisiológico y bioquímico, es un nutriólogo deportivo chafa, la verdad. Lidiamos mucho, los deportivos, lidiamos mucho con los coaches que están en gimnasios. Hay muchos gimnasios aquí en el estado o en la ciudad que tú entras y huele a farmacia. O sea, es antecedente porque es lo que habla de la epigenética. Tus papás, tus abuelos, tus tíos, todos los demás anteriores jamás han hecho ejercicio. Tu proceso metabólico no va a ser tan sencillo. Sí. Me tocó una paciente que era olímpica de salto de trampolín. Si tú terminas de entrenar, te tomas tu suplemento de proteína mientras te bañas, casi, porque dice que la ventana anabólica de 2 horas, ¿no? Si no te lo tomas en 2 horas, ya no funciona. Todo tu entrenamiento ya no funcionó. Y lo que hace GPT o el chat GPT en ese momento le pregunta, hola, ¿cómo estás? Soy el asistente de Roberto Esparza, ¿no? Tu top 5 consejos para hacer una buena tesis y para acabarla más que nada. Buenos días, tardes, noches o madrugadas a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos ya en el 3er episodio del podcast y el día de hoy estamos con un invitado igualmente muy muy especial, al cual conocí durante la carrera y fue mi docente. Y bueno, el día de hoy estamos compartiendo ahorita este espacio. La verdad es un honor tenerlo para mí en este espacio y que nos pueda contar toda su experiencia. Bueno, voy a dejar ahorita que se presente él un poquito, como para que lo conozcan. Quienes no lo conocen, quienes lo conocen, pues ya creo que está de más. Pero pues vamos a empezar. Este va a ser un podcast bastante entretenido y espero les guste a todos. Pues nada, o sea, agradecerte por la invitación. Hace años que ya no nos veíamos, desde que estábamos en clases. Y pues nada, espero que lo que comentemos, lo que platiquemos les agrade bastante, ¿no? Sí. Y bueno, danos un poquito de bueno, eres nutriólogo como tal, sí. Pero pues más o menos qué es ¿cuál ha sido tu formación y tu experiencia en estos años desde que? Pues yo entré a estudiar nutrición en el 2009, ya hace bastantes años. De ahí ya terminé más o menos como por 2014. Estuve estudiando la parte en hospital, me gustó en ese momento, me gustaba hospital. Estuve trabajando para lo que es el Hospital de Puebla en esos años. De ahí estuve luego también en el Ángeles, luego nos pasamos para el Niño Poblano y ya, de ahí dije no, el hospital no es lo mío. Estuve también un tiempo trabajando como ayudante, algo por el estilo, del equipo de Lobos. El equipo fallecido de Lobos WAP. Híjole. Entonces, pero sí. Fue una experiencia padre. Al final es con lo que me di cuenta, ¿no? Porque estuve en las 3 áreas que a lo mejor como lo más conocido de nutrición, que es hospital, servicio de alimentos y deporte. Uh-huh. Y de las 3 dije, no sé, no me encantaría quedarme todo el tiempo acá. Uh-huh. En hospital es muy bonito, o sea, es muy padre. Hay el hospital, un hospital público que a lo mejor es muy padre, aprendes mucho, pero sí es muy complicado. Es muy difícil ver, en ese caso había muchos niños, uh-huh. Y pues, que fallecían o cómo no se recuperaban tan rápido como quisiéramos. Entonces, emocionalmente sí, no me gustó tanto. Y al final, de hecho, más o menos como por 2014, uh-huh. 2013, yo empecé a dar clases en una universidad, de aquí también de Puebla, y de ahí me quedé, o sea, en hospitales y todo lo demás, uh-huh. Pero me quedé ya en la docencia. Dije, ok, es algo que me gusta, me mantiene actualizado al final, que es otro punto importante, porque no puedes dar una materia sin tener la experiencia sin conocer, ¿no? Sí.
Sí, es diferente. Entonces, me quedé en la docencia y empecé a cambiar de universidades. O sea, empecé como a lo mejor en una universidad no tan conocida y empecé a subir y subir ya hasta la fecha, ¿no? Hasta actualmente sigo dando clases en otras universidades, pero ya con una coordinación también de otra universidad, ¿no? De la coordinación del programa de nutrición. Okay. Entonces, pues más o menos. Y la consulta, ¿no? La consulta privada, que eso tampoco no lo he dejado. Va que va. Bueno, pues ahora sí, ya que tenemos un poquito del contexto de qué es lo que hace el profe Roberto, que así lo conocemos muchos, vamos a irnos un poquito atrás. Me gustaría saber, y creo que estaría padre compartir, cómo era José Roberto de niño. ¿Qué intereses tenía? ¿Cómo fue desenvolviéndose en la escuela hasta que decidió estudiar nutrición y cómo fue que pasó esto? Ok, en la preparatoria, hace bastantes años, estaban en estas líneas como terminales que te decían como, a ver, si tú en último año de prepa quieres arquitectura, quieres contabilidad, quieres informática o quieres salud. Entonces yo ya sabía que quería algo de salud, que quién sabe, ¿no? Pero algo de salud. Y en ese momento, pues al final, digo, no era de las mejores bachilleres, es un colegio de bachilleres, pero era de los que están así lejos, ¿no? Entonces no era tan especializado, es como, en nutrición es este mundo. Y aparte de eso, nutrición en ese momento, en el 2008, pues no era tan conocido. O sea, era como, sí, nutrición, el contar verduras, quitar el pan y ya, ¿no? O sea, no era tan la implicación, inclusive en hospital. En hospital no era ni siquiera conocido, o sea, nada más era como, vas a estar ahí, pero no era un trabajo que se explotaba. De hecho, en ese momento le llamaban la carrera del futuro. O sea, como, va a explotar mucho, y sí, explotó mucho, como hasta la fecha. Sí, de hecho. Pero se ha diversificado, ¿no? Y le ha dado más impacto. Al final, en ese punto, mis papás son ingenieros químicos. Son ingenieros químicos y mi mamá sí es maestra y mi papá pues, se dedica a parte de trabajo de ingeniería química, ¿no? Y me decían, estudia algo de ingeniería de alimentos. Y yo, no. Sí. Y de hecho fui la semilla así como el diferente, ¿no? Porque la otra parte de mi familia todos son arquitectos. Órale. O sea, te agarraste algo como muy diferente. Como muy diferente a lo que todos esperaban, ¿no? Y al final me decían, pues que si estudias arquitectura ya vas a tener un trabajo seguro, ¿no? Por parte de como la herencia familiar, justo, ¿no? Por decirlo así. Sí, justamente. Entonces dije, no, o sea, yo sabía que quería hacer algo de salud, pensaba estudiar medicina y en ese momento, pues al final, en el caso de medicina, pues es leer mucho, ¿no? Y son años y años de sí es. Entonces dije, a lo mejor no es lo mío, porque en ese momento no me gustaba leer tampoco. Y también me gustaba cocinar. Entonces al final haces ese tipo de exámenes de conocimiento, saber dónde te puedes quedar. Hacía Matzla, nutrición. Ajá, justo. Entonces te enfocabas como a medicina, gastronomía. Ajá. Y hice como varias como exámenes de admisión en diferentes universidades. En ese tiempo ni siquiera la UAP tenía nutrición, no existía. ¿Todavía no? No. Órale, yo pensé que, bueno, no existía. Pensaríamos que llevaba más años, sí, ¿no? Pero no, sí. No, todavía ni siquiera tenía la nutrición en la UAP. Entonces era privado a fuerza. No había otra universidad que no tuviera nutrición. Y en ese tiempo estaba en UTLA, estaba en Ibero y estaba en UPAEP. Las únicas 3 que tenían nutrición. Entonces, hago examen de admisión en la UTLA y estuve como a 3 preguntas de quedarme con beca. Dije, no, pues no. Obviamente, económicamente no iba a dar, ¿no? Sí, no. Hago examen en la Ibero, sí me dan beca, pero dije, a lo mejor en ese momento no estaba tan conocida o tan formada como es ahora. Ahora ya tiene una formación más clínica, ¿no? Y hago examen en UPAEP, quedo con beca en ese momento y ya, pues ahí me quedé. Y sí, o sea, al principio sí es bien difícil, ¿no? Yo creo que a los que que te escuchan, a lo mejor compañeros tuyos también, los primeros semestres son horribles, o sea, porque es anatomía, química, biología, y dices, esto no es nutrición, esto a mí no es la nutrición que yo pensaba. Justo, te decían, es como, tú vas a hacer menús o vas a ver otras cosas, pero ya cuando ves química de alimentos y biología, y es como, ¿y cuándo empiezo a volver pacientes, no? Sí. Los primeros 2 semestres sí fueron horribles, y aparte como foráneo, porque yo no era de aquí de Puebla, ya me quedé a vivir acá ya con sus años. Pero en ese momento yo vengo de Oaxaca, como cerca de Veracruz. O sea, es un pueblo de Oaxaca, de hecho, pero está cerca de Veracruz, entonces toda la cultura es de Veracruz. Ya, ¿no? Ya. Entonces, me vine de allá para acá,
que me quedé con familia aquí de todas maneras, pero al final no es lo mismo, ¿no? No hay amigos, no hay conocidos. Empiezas de cero totalmente, justo. Sí. Entonces, pues ya, o sea, de ahí fue como, empecé como en este rumbo de nutrición tal cual. Ok. Y sí, digo, la verdad, yo cuando ingresé a la carrera y todo, pues como que me tomé la molestia de investigar de qué iba. Y sí, me encontré igual de que materias de anatomía, bioquímica, biología celular o química orgánica y todo eso. Y pues como que me hizo un poco de, pues hay como que ruido en la cabeza como de que, híjole, ¿sí será buena idea estudiar esto o no? ¿O de qué va? Porque la verdad tampoco sabía. Y bueno, en tu caso como estudiante, ¿qué fue como lo más complicado? Aparte de adaptarte al, no sé, ¿qué se te complicó más? De ya sea materias o... Es curioso y creo que en su momento ustedes cuando les di clase yo les comenté eso, ¿no? Que bioquímica, fisiología yo lo odiaba. O sea, como dije, no, esto no es lo mío. Porque, digo, al final era esta parte que la carrera estaba recién iniciada. Yo fui la tercera generación. Wow. Entonces, o sea, era el programa de conejillo de indias, ¿no? Como el experimento, a ver qué salía. Y a ver si eso mejoraba o funcionaba. Ajá. Entonces, fuimos como de las primeras generaciones donde el programa se empezó a lanzar. No había egresados cuando yo entré. Entonces, no sabíamos cómo iba a terminar, cuál era la no había trabajo, punto de referencia. Como mis maestras, en ese tiempo, todas eran egresadas del DF. Okay. Porque al final, en nutrición, aparece primero en la Ibero del DF. Ajá. Entonces, todas las maestras que me dieron a mí, todas venían de allá. Porque aquí no había nutrición. Sí, no, nada. Entonces, fisio, yo me acuerdo cómo, fisiología general, me dio un maestro, un cubano, que era muy, muy bueno. Okay. Y pero al final era, ponte a estudiar, ¿no? Sí. Pero era vas a estudiar, vas a hablar de cortisol. ¿Y de dónde? Ese no es mi problema. Te toca hablar de cortisol y ya, sí. Y no me puedes voltear a ver el pizarrón. Okay. O sea, tú tienes que exponer y hablarme de cortisol, dónde funciona, cómo interviene, todo lo que todo es, acerca del cómo cortisol. se segrega, todo, ¿no? Okay. Y entonces al final es como, ¿y esto qué tiene que ver con tratar pacientes? Con la nutrición. Sí, que tiene que ver, o sea, ¿estudio medicina o estudio nutrición? Sí. Entonces, eso fue lo difícil. Luego bioquímica también fue de las materias así de dolor de cabeza. Fue toda la parte metabólica, todo lo que es glucólisis y eso. En ese momento es como, igual, lo mismo. ¿Y esto de qué me sirve? O sea, yo nada más quiero, en ese momento yo pensaba, voy a dedicar a niños, ¿no? Voy a evaluar a pacientes pediátricos. Y dije, ¿esto qué tiene que ver con los niños? O sea, no va a servir, yo voy a ver si están bien nutridos, están mal, o están con sobrepeso o normal, ¿no? Y no tiene que ver su metabolismo. Pues, obviamente un grave error después de los años. Sigo avanzando en la carrera. Ya como al final del semestre, a mí se me da la oportunidad de cubrir como a una compañera que estaba en el hospital dando como pequeños cursos en las universidades. Entonces yo ya daba clases, bueno, no daba clases porque no era oficial, pero apoyaba a una maestra a dar clases o a cubrir sus horas cuando ella no estaba. Pero imagínate, yo estaba apoyando a esa maestra, yo tenía 21 años, 22 años. Y los alumnos eran de 19, ¿no? Entonces es como un compañero. Tú qué más también enseñas. Sí. Entonces, en ese punto es como, ok, sí tienen razón, porque si yo te vengo a enseñar, tengo que conocer lo que voy a hablar. Claro. Y es leer. Y al final, por ejemplo, lo que es bioquímica, en ese tiempo, o sea, YouTube sí estaba como muy en auge, pero no estaba tan en auge, ¿no? Es como que buscabas así, un podcast acerca de la fisiología del riñón. No existían, o sea, sí habían así como videos, diapositivos, algo por el estilo, pero no había información, entonces era leerte los libros, ¿no? Entonces encuentro un libro que se llama Fisiología del Deporte, que era de Francis Holloway y de Chicharro. Ok, ya sé. Entonces, y de ahí sí, el libro de Chicharro tiene una manera muy bonita de cómo te lo explica de paso a paso. O sea, el metabolismo es funciona aquí, funciona acá, ¿no? Entonces dije, ok, si lo entiendo a mi ritmo, hago mis anotaciones a lo que yo quiero y yo voy a entender. Y de ahí me quedé. Entonces ya fue como me llamó más la atención, ¿no? Que ya después en la práctica, viendo la importancia de lo que es bioquímica y fisiología en todos los tipos de pacientes, como, por eso me decían que era importante, ya tiene sentido, ¿no? Pero sí, al principio no lo ves. Como estudiante de nutrición, y porque digo, muchos alumnos cuando les doy clases igual, es como, ¿por qué me tengo que aprender todo el metabolismo? No te lo tienes que aprender, solamente entenderlo. Y ese es el punto, ¿no? Pero es enseñarse,
te ves reflejado en ellos cuando te das cuenta, es como, sí, yo también lo viví, ¿no? Sí, Pero sí, como sí. después me entenderás. Sí, después lo sabrás Sí. el por qué te exijo tanto. Sí. Sí, justo. Ok. Y una vez que terminas la carrera, bueno, para empezar, una pregunta que le hago a los que han venido, es Ok. ¿con qué promedio te, te gradúas de la carrera? Ok. Que digo, al final no es algo, no es Sí, relevante, pero pues para saber. claro. Y esto yo creo que lo he contado igual, lo conté en su momento con su grupo, ya que ibas a salir ustedes. Sí. Porque al final, digo, yo sé, los alumnos te ven como, no, es el maestro, el que conoce, el que sabe, ¿no? Y ya cuando le dices, es que yo salí con promedio 7.9, es como, Ujú. ¿cómo? ¿Tú me estás enseñando y saliste con un promedio más bajo? Sí, o sea, la verdad, o sea, lo que te decía, bioquímica y fisio no eran como mis Sí, herramientas, así no. como lo que más me gustaba. A ustedes creo que me acuerdo si les di soporte nutricio, sí les di soporte Sí, nutricio, el fue la última último materia. año, sí. Entonces, en mi caso, a mí quien me dio soporte nutricio hizo que odiara la parte enteral. O sea, dije, yo enteral nunca voy a meter, y no lo entendí, nunca supe cómo se manejaba, no Ok, entendí nada. ok. Y cuando me dan su materia, yo ya había tenido como el conocimiento en hospital, pero Ujú. nunca había metido a dar la clase. Y entonces Ok. es leer, Fue armar estudiar. una clase otra Sí, vez de para armar cero. una Ok. clase, porque a lo mejor mi conocimiento yo lo puedo explicar, Sí. pero no es puntual de cómo se arma, ¿no? Ujú, Y eso hasta la fecha, esas diapositivas, perdón, hasta la fecha las sigo ocupando en algunos puntos, ¿no? ujú, Porque pues, es un estudio que tienes que dar. Pero es eso, o sea, al final, pues, sí, no salí con un muy buen promedio, ujú. pero al final esta parte de investigación, leer, estudiar más del tema es como... Y a los primeros semestres yo no les comento esto, ¿no? Porque es como, ok, entonces puedo estar echar Bueno, flojera todo el echar la semestre hueva, y sí, después no, me no. pongo a Y estudiar y lo después logro. ya. Pero sí es importante, o sea, hay muchas veces que se esmeran y se sufren y se estresan o se deprimen, inclusive algunos estudiantes, por tener el 9 Sí. o por tener el 10, ¿no? Algunos que tienen beca, por ejemplo. Y entiendo, económicamente puede ser algo complicado, pero, pues les digo, si es por económico, bah, vemos qué hacemos, ¿no? Sí. Pero si es porque quieres tener un 9, Nomás por. Sí. sí, un mérito académico, una Ujú. cruz forjada, y eso es, puedes tener todas las cruces forjadas del mundo o todos los promedios O generales los honores y o los todo. honores Sí. que tú quieras, pero eso nunca termina en el título. O sea, en el título nada más dice que tienes título de nutrición. Nunca te ponen el Y promedio. como todos los demás. Sí, Sí, justamente. justo. Lo que sí cambia, por ejemplo, es cuando tienes un muy buen promedio, o sea, 9.5, 9.6, y tu tesis es excelente, ya es convención honorífica. Ok. Ahí sí ese es el cambio, ¿no? Pero el promedio nunca sale, al final. Sí, de hecho. Tampoco es como que llegues al servicio o algún trabajo y Sí, no, es te como vengo pregunten con 4 cruz forjadas, ¿no? ajá, ¿qué promedio tuviste? Ah, no, entonces no. No, sí, no. Sí, no, es muy diferente, la verdad. Sí, o sea, sí no influye, pero sí es importante. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estudié, no estaba la parte de servicio. No había servicio social. Ah, claro, sí, cierto, Entonces no había, es sí. como, ay, la plaza, no. Sí, no No había. existía ese proceso, que ahora Que sí el ahora promedio sí sí, influye. Influye en que te quedes en la ciudad donde estás estudiando o o que no. te manden hasta el extremo del estado. O incluso que te rezagues, ¿no? En algunos Justo. casos. Que no te toque Sí. plaza y que tengas que esperar Ujú. un medio semestre para poder tomar la Sí. plaza que sigue. Entonces Sí. ahorita sí ya es más. Un poco más importante. Sí, Por esa justamente. parte, nada Sí, más. por ese punto, Sí, sí. por esa parte. Ok. Bueno, y una vez que acabas, ahora sí, la carrera y te gradúas y todo esto. No, yo no tuve servicio, Ujú, ok. pero sí tuve prácticas. Ah, ok. O sea, sí te mandaban a prácticas, te tenías que cubrir ciertas prácticas. Ujú. Entonces ya era como, tu servicio social era como algunas licenciaturas, que es como tu servicio social, o sea, es servir a la sociedad. Sí. Y ibas a comunidades, ibas a otros lugares y hacer como a medir, a pesar, como Ujú. jornadas de salud Jornada que de salud. las hacen actualmente, ¿no? Y ese es tu servicio social. Ujú, Lo importante en las prácticas profesionales en ese tiempo. ujú. Entonces, las prácticas profesionales, a mí me tocó las primeras. Mi primera práctica profesional fue en el CRIT. Ajá. Y estaba padre. También la maestra en ese momento que me daba clases era muy, muy buena. Ya no está en Puebla, ya se fue, creo que a Mérida, o algo Ok. por el estilo. Pero era Ujú. muy buena en ese tiempo. Y aprendí mucho con ella también. Y de ahí me paso al Hospital del Puebla. Ok. Entonces, en el Hospital del Puebla me llevé muy bien con mi jefa. Trabajábamos muy padre y todo. Y pues de hecho ella es la que me empieza a abrir el camino a la docencia. Ok. Pero en ese caso trabajábamos muy bien y le dije, oye, ¿sabes qué? Tenemos muchos pediátricos, muchos Ujú. pacientes infantiles y no Sí, hay un sí. tratamiento como muy específico para ellos. Porque
insisto, en ese momento el tratamiento era más, es esto, ¿no? Ujú. Y de hecho a nutriólogos no le dejaban tanto la injerencia en el tratamiento. Como la intervención, Sí, pues. justo, Ok. porque antes era como, el doctor es esta dieta, ¿no? Yo cuento una anécdota muy común, que en ese tiempo, hace muchos años, había un paciente que tenía fractura de tibia. Ok. Y en la fractura de tibia le mandaban líquidos claros. Es como, oye, Híjole. ¿por qué le vas a mandar líquidos claros si tiene una fractura de tibia? Déjalo comer. No, es que por la operación, ok, ¿cuándo lo operas? En 5 días. No, Y lo vas a bueno. dejar en líquidos claros por 5 días, ¿para qué? Entonces, pero Sí, ese no. es debatirle, decirle, mira, ¿sabes qué? Le podemos dejar en dieta blanda o pues, cualquier situación para evitar que tenga problemas de coagulación o algo por el estilo, y ya. Pero en ese momento, ¿no? Y uno de los puntos que se sugirió en ese momento es hacer un manual o un tratamiento específico para pacientes pediátricos. Ujú. Entonces se expone esto como a la directiva de ahí del hospital, Ujú. les gusta, es como, oye, ¿sabes qué? Quédate con nosotros, ¿no? Quédate a trabajar con nosotros, unas terminas tus prácticas, quédate a trabajar y vemos cómo vas, ¿no? Ujú. Y en ese momento, pues no era como un salario así como de nutriólogo, porque no había egresado, no tenía título. Claro, Entonces era sí. como el ayudante, ¿no? De auxiliar, De ¿no? Más o auxiliar, menos, sí, ¿sí? sí. Pero al final hacía trabajos, igual, Sí, sí, sí. directamente. Y estuvo padre, pero pues, al final económicamente no No, salió no era gran rentable. cosa. Sí, justo, y ya empieza ya con título y todo lo demás, pues ya empieza a buscar como otros lugares. Pero fue la parte privada, no me tocó la parte pública en ese Ok, momento. Entonces ya, de hecho la parte pública ya empiezo hasta después, posteriormente. ajá, con otros hospitales. Pero mi primera instancia, mi primer acercamiento al Fue hospital fue la privada, la que además privada. al final es un poco menos Es- riesgoso, no tiene, es Ujú. embarazadas, a lo mejor fracturas. El caso más grave fue un paciente con EPOC, así ya, sí, Ah, el bueno. más grave. Sí, sí, sí. Y era una paciente que tenía enfisema pulmonar porque cocinaba con anafre, ¿no? Entonces Ok. todo el tiempo tenía ese Ujú. impacto con el humo y pues tenía enfisemas. Y ya, eso fue lo más Fue grave lo que más vi grave, ok. en todo mi trabajo ahí. Ok. Entonces, pues no era tan impactante realmente. Sí, sí, sí. Ok. Y después de que estuviste ahí ¿En qué año estuviste en el Puebla, más o menos? Ay, entonces fue 2012 al 2013, más o menos. 2012 a 2013, ok. Más o menos, sí, Ok. porque fue como mi última parte de prácticas, 2013-2014, más o menos. Porque en 2014 yo empiezo ya como esta parte de clases y también estoy en la parte del Hospital Ángeles. Entonces iba como Ah, ok, mitad, ok, mitad. ok. O sea, como en la mañana clases y en la tarde en hospital, por ejemplo. Pero igual sigues como en esta parte como de auxiliar todavía Sí, sin justo. Sí, título, porque ok. no tenía el título Ujú. todavía. Sí, sí, el Entonces problema. era como, oye, me gusta cómo trabajas, ya vi lo que hiciste allá, quédate aquí con nosotros. O sea, te vamos a pagar un poquito más, pero es que insisto, o sea, la parte, a lo mejor cuando estudiamos nutrición, te decía, me la vendieron como la carrera del futuro, ¿no? Ajá. Como va a ser la mejor carrera y te van a pagar muy bien. Híjole. Y no, o sea, lamentablemente para los que pueden escuchar, o sea, sí te pagan bien, sí ganas bien, pero para la economía que se vive actualmente, el Sí, salario en un no. privado es como, oye, eres un hospital privado, cobras tanto para un paciente, por ejemplo. Porque los Sí. costos, no sé, ahorita yo no sé cuánto estén pagando, pero luego veo convocatorias, por ejemplo, del Hospital UPAEP, del Hospital Puebla y así, y es Ujú. como, pues el salario no ha cambiado tanto de esos años para acá. Y Ujú. la economía sí, entonces, No, no, o sea, ¿por qué el salario no sí, cambia? ha aumentado todo menos los salarios, Sí, justamente. lamentablemente. Sí, y o sea, sí está padre, digo, al final en ese punto, ¿no? Los privados te pensarías que te pagan más, pero los que pagan más son los públicos. Ujú. Sí, La de hecho, sí. complicación es entrar a los Entrar. públicos, ¿sí? Pero al final está padre. O sea, si te Ujú. gusta la parte clínica o estar en esa área, la carrera de nutrición es mucho esta parte de servicio, ¿no? Esta Ujú. parte de ayudar, mejorar el estilo de vida, cambiar. O sea, muchas veces pacientes llegan y es como, oye, gracias, mi papá estuvo mejor por ti, o gracias a ti cambió esto, gracias a ti mi papá ya no le apuntaba en el pie porque le ayudaste a cambiar la parte de diabetes, o sea, cosas así. Es como, gracias, ¿no? Sí. Pero, pues sí, sí, económicamente, si quisieras vivir solamente de hospital, sí, no, hay que tener como Es otras difícil. cosas alrededor. Sí, al final yo creo que hoy en día es como muy ya común el diversificarse Sí, y abarcar lo más que se pueda, porque como dices, de un trabajo de hospital o lo que sea, de uno solo, pues creo que sí está cañón, sí, no. complicado. No, y aparte que ahora, en ese momento no había tanta competencia. Sí, también Ahora ya muchas universidades de aquí bastantes, de Puebla tienen nutrición muchos y egresados, sí. están como compitiendo, o sea, hay como el top 10 de universidades de aquí de Puebla que compiten por tener como el mejor estatus, ¿no? Pero, o sea, son esas 10, ¿no? Ujú. Pero al final, digo, no es por nada, pero hay otras universidades que a lo mejor es
sacan licenciaturas como si fueran juguetes, ¿no? Entonces, y sí, te das cuenta, es como, licenciatura, mensualidad de 1,000 pesos. Pues, oye, pues está bien, ¿no? Es económicamente, pero luego entras y te das cuenta, por eso le cobran 1,000 pesos. O no te dan título, sí, o no está avalada. Sí, hay casos no, que sí me ha tocado. Sí. Platicando en esta parte de docencia y conociendo a más personas, me ha tocado escuchar cosas que hasta venden títulos. Al estudiante le piden, no sé, 6,000, 7,000 pesos, 13,000 pesos, y ya firman títulos en blanco. Órale. O sea, no voy a decir obviamente en qué universidad, pero no es de las conocidas. Me imagino en qué tipo de universidades, sí me imagino en cuál. Sí, pero, o sea, ese tipo de cosas. Ahora imagínate, es lo que me contaba en ese momento la que era coordinadora, ¿sabes qué? Aquí está mi renuncia. Yo no voy a permitir a prestarme a esa situación, ¿no? Pero lo siguen haciendo. ¿O sea, fue una universidad donde estuviste dando clases? No, fue una conocida que pues ahorita en la actualidad, como que tengo como más con otras coordinaciones, me comentó esa historia, ¿no? Que han pasado, ¿no? Que ha pasado por ahí. Okay, ya. Entonces, me comentó eso y que renunció ella y dije, no, ¿sabes qué? Gracias, ¿no? Híjole. Pero si así lo hacen en ese momento, porque renunció hace como 3, 4 años, ¿no? Más o menos. No es tan antiguo. No tan, es muy reciente. Sí, y entonces imagínate qué tipo de calidad de nutriólogos están egresando. Y al final, tú no sabes esa persona que está egresando qué contactos puede tener. Y tú lo ves en un hospital general. Justo. Y te das cuenta, es como, oye, pero yo pasante a lo mejor de otras universidades, te decía, el top 10, vengo de acá, conozco más que mi propia jefa, es como, claro. ¿Por qué? ¿No? Pero sí, se mueve muy difícil acá la parte de entrar a hospitales, es complicado, ¿no? Es como una mafia, ¿no? Sí, lamentablemente. Sí, digo, es lo que es, no. Sí, justamente. Se sabe. Ok. Y después de que estuviste en esos 2 privados, llegas al sector público. Sí. Que es el Niño Poblano. Sí, dijiste. Sí. Ahí, ¿cómo fue este choque? A lo mejor o no fue tan diferente. Digo, yo no conozco cómo se maneja el pueblo ni el Ángeles, pero más o menos tengo una idea del Niño Poblano. No es que sí era difícil, ¿no? Porque al final, digo, en los privados tienes más acceso económico. Sí. Entonces tienes como esta parte de soporte nutricio, por ejemplo. Oye, le voy a dar un Proteinex. Sí, aquí está. Se solicita que aún así te lo cuidan en la economía, ¿no? No es como ten los 20 botes. Sí, no. Pero es que este paciente tiene esa opción. Ok, te lo doy, porque al final al paciente se lo cobran en la cuenta. Sí. Entonces, es como, pues si el paciente acepta, va, ¿no? Sí. Y en diferencia en el Niño Poblano, ahí sí estaba un poquito más complicado, porque al final ese es tu presupuesto. Y tienes que armar un menú para 2 semanas. Oye, pero son 2,000 pesos. Arma tu menú para 2 semanas. Sí. Y estaba, o sea, en ese momento fue, uno, porque era como la parte de encargados de los de cocina. Okay. Porque en los privados era como, yo hago mis menús, ahí están, tú ya sabes tu trabajo. Y en este caso era más difícil, porque es como, oye, por favor, lávate las manos. Y es como, ¿tú quién me vas a venir a ordenar? Porque aparte en ese momento tenía 25 años más o menos, ¿no? 25, 26 años. Entonces, ya cocineros o cocineras grandes, como... Que llevan años, sí. Tú, chavito, ¿qué vas a venir a decir cómo hacer mi trabajo? Sí, yo llevo haciendo esto así desde siempre, ¿no? Sí, prácticamente. Sí. Entonces, sí era mucho lidiar con esa parte, ¿no? El lidiar con personal fue mi primer acercamiento a ese proceso. Lidiar ya con las personas. Porque también es otro punto. El liderar y mover o formar personas no es lo mismo que armar tu menú en clase. No, está complejo. Sí, entonces... Diferentes edades, personalidades, todo. Sí, que saber cómo acercarte a cada uno. Sí. Ahí también hubo algunas situaciones también no tan agradables, igual también por lo que te decía, por lo que me salí de ahí, pero estaba padre. No, al final ahí yo aprendí mucho, o sea, sí agradezco esa oportunidad de haber pasado por ahí, porque había una nutrióloga, que sí, te llegué a escuchar, la maestra Lupita, que está en el área de quemados, ok. O sea, es una persona que dices, ¿dónde le cabe tantas cosas en la cabeza? O sea, porque tiene tanta información y cómo lo maneja y es como, no te estoy preguntando, se tiene que hacer así, ¿no? Y al final, digo, yo entablé una amistad con ella, ahorita no la he frecuentado, pero cuando se le mandan practicantes a ella, es como, tienes que hacer un examen. Si lo pasas, te quedas. Si no, no me sirves. Yo no te vengo a enseñar, vienes a practicar, porque al final es eso, son prácticas, ¿no? Y eso creo que también se ha alterado un poquito en los hospitales. Cuando mandan a estudiantes, piensan que a lo mejor van a que les enseñen. Es como, a ver, tú ya tuviste que haber aprendido en la universidad. Yo vengo que lo pongas en práctica. Y te vengo a corregir cosas que a lo mejor estás haciendo mal. Pero no vengas a que oye, ¿cómo hago la enteral?
Sí, no vengo a darte como clase como de la enteral es... Porque sí, no son hospitales de escuela. Al final, aquí en Puebla hay pocos hospitales de escuela. Por ejemplo, de los que yo conozco es el ISSSTE, que es un hospital de escuela. Ah, sí. Y el HU, por ejemplo, ¿no? El HU está padre, por ejemplo, a los practicantes cuando van, les dan un lunes de clases. Okay. O sea, martes, miércoles, todos los demás días van a prácticas, pero el lunes reciben clases de los nutriólogos que trabajan ahí. Súper. Entonces es como, a ver, tú tienes tus clases en tu universidad, pero aquí también te voy a reforzar cosas que vas a ver aquí, ¿no? Entonces, son pocos lugares que te lo ponen en práctica. Hay muchos como, a veces no tengo el tiempo de yo te enseño, atiendo 300 pacientes y quieres que te ponga atención a ti, pues... Está como a ti y a otros 10 pasantes, ¿no? practicantes, sí, es un relajo. Sí, entonces, pero, o sea, sí fue un cambio completamente al estar tranquilo en, por ejemplo, en el Puebla, yo me acuerdo cuando estaba... bajaba, iba por mi café, regresaba. En el Ángeles, por ejemplo, La Ventaja tienen un Starbucks abajo. Cierto. Entonces vas por tu cafecito, regresas a la oficina, todo tranquilo. O sea, no era tan estresante realmente. Y en el Niño Poblano, pues al final es más trabajo, ¿no? Era de 7 a 7 muchas veces, o a veces hasta las 8, de que queden todos preparados para el día siguiente. O llega más temprano, no, sí era, o los fines de semana, oye, necesitamos que vengas el sábado porque esto no quedó bien, o esto está complicado, necesitamos tu apoyo. Sí era más difícil, está padre, porque al final tienes como ambos rumbos, dije, sí me gusta, pero no tanto como para quedarme acá. Entonces, pues sí, o sea, sí estaba padre, pero no sé, no me encantaría regresar a la parte de hospitales. La parte de hospitales públicos, sí, no. Okay. ¿En privados? ¿A privados sí te gustaría o tampoco? Es que al final... Insisto, o sea, ya cuando ves la parte económica es como... Ah, no, sí, claro. O sea, es una exigencia a lo mejor de muchas horas y no te queda tanto tiempo libre para hacer otras cosas, ¿no? Sí, justo, y estás como anclado nada más. Justamente, porque es... Por ejemplo, en algún momento se abrió la oportunidad también de regresar a Puebla, pero ya con un puesto más alto. Ok. Pero el salario estaba muy atractivo, pero era estar de 7 a 7, 7 a 8. Digo, ok, está padre, pero ¿qué tiempo me queda para ir para hacer otras cosas? No, bueno, nada más llegar y dormir, prácticamente. Y al final, o sea, son muchas cosas que a lo mejor como estudiantes les cuesta trabajo o no lo ven, pero esta parte de hacer currículum o estar aquí, eso es lo importante, es como ponderar, ok, me va a dar un año trabajar aquí, me va a dar una representación en mi CV importante, pero ¿qué tanto voy a poner en costo mi estabilidad emocional y mental y física por un año de un CV y por un año de una economía un poquito más alta? Entonces ya por eso ya empiezas a ponderar esas cosas, como, ok, este puesto está muy padre, me gusta, me van a ofrecer un poquito más, pero voy a dejar todo esto atrás, entonces... Es como de no vale la pena ese poquito que te dan. Sí, entonces ya empiezas a es como, ok, ese trabajo me gusta, me dan tiempo libre, puedo hacer otras cosas, y al final me dejan hacer como yo pienso que las cosas son buenas, ¿no? Entonces, sí, también. Por eso dije, no, sí, hospital, no. Y en la parte educativa, al final, ahorita que desde que tomé la coordinación de la universidad, me he metido más a la parte de investigación. Okay. Ya conocer ya no solamente a los estatales, sino a nivel nacional, a ponentes importantes o a personas importantes en el área, es como, oye, yo hago esto, yo también lo hago. Y entonces te das cuenta que vas por un buen camino, ¿no? Sí. Entonces es ya regresarme a hospital a lo básico, es como, no, yo quiero seguir más allá, ¿no? Más allá. Sí, justo. Sí, justamente también me ha pasado como de, no sé, sigo igual como algunos investigadores, no sé, del INSP de Ciudad de México. Es como de que no, pues yo creo que eso debería ser así. Y de repente me encuentro algún artículo y algo que se hace eso y digo, es chistoso porque como que yo también pensaba eso y ya se está haciendo. Sí, justamente. Es chistoso. Sí, y es que, digo, afortunadamente el estar en este puesto me he conectado con más personas, ¿no? Sí. Con hospitales, por ejemplo. Ya no directamente yo voy a hacer el trabajo, pero, oye, lo que tú haces me gusta en tu hospital. ¿Qué te parece si lo enseñas en la universidad? O sea, porque son cosas que a lo mejor en estos hospitales está desaprovechado, ¿no? Porque solamente lo ven 10 personas que llegan a hacer prácticas con él. Y ya. Y nunca está esta parte de, a ver, al final es crear mejores profesionistas, ¿no? Sí. Entonces, en esa parte de, oye, ¿sabes qué? Tú de oncología, tú de la mujer, tú de Cholula, vente conmigo y enséñaselos a 30 personas. Okay. Ponlo en práctica. Y eso, igual, por ejemplo, ya no solo se queda ahí. O sea, oye, ¿qué te parece si hacemos una ponencia nacional o estatal? Sí me gusta. Ok, lo ponemos, lo transmitimos y eso. O sea, al final es esa
como amor por la enseñanza, amor de que los profesores cada vez sean mejores, Uh-huh. que ya no se quede solamente en la escuela, sino que se haga más grande, okay. ¿sí? Y yo creo que eso también lo que me ayudó. O sea, ya quedarme en esa área fue como, sí me gusta. Uh-huh. O sea, ya dejar la enseñanza ya no podría, de hecho. Si ya regresaba a hospital, por ejemplo, también a mi área de especialidad es deporte, uh-huh. Con lo de la maestría y todo, pero así irme a un club, así a trabajar, no, o sea, no. Sí, no. Porque al final, igual por los compañeros y todo que tenemos, es como, a ver, oye, te toca ir a jugar a Toluca, vete 3 días. Oye, pero ¿y te tienes que ir 3 días? Sí, justo. O, oye, toca juego, no sé, por ejemplo, hay un compañero por ahí, también nos escucha, que está con el América. Okay. Y yo lo veo por su Instagram, ¿no? Estoy en Atlanta, estoy en tal lugar, en Los Ángeles y así, okay. ¿No? Está padre, ¿no? Porque al final es como, yo soy un nutriólogo de un equipo que ha sido 2 veces campeón, ¿no? Y publica sus fotos, está bien padre, o sea, sí, pero no es a lo mejor lo que a mí me llama la atención. Sí, claro. Entonces, ya salirme de esa área, mejor me gusta investigar, ver qué se puede mejorar y es, oye, mira, ¿sabes qué? Este artículo está padre o esta información está buena, ¿qué te parece si la lees, no? Para que al final su práctica sea como más eficiente, ¿no? Entonces, ese es como lo que a mí me ha enfocado, me ha gustado trabajar ahí. Ok, vale. Bastante interesante los puntos de vista. Y ahora, a mí me gustaría saber, esta parte de la docencia, digo, al final como que desde de la carrera como que empiezas a tener como esta afinidad y todo así, sí. Pero ¿cuáles crees que han sido como los retos que has tenido en la docencia y cómo te has preparado para esto? Pues es lo que te decía, si mi primer acercamiento como docencia, pues era yo siendo todavía estudiante, ¿no? Uh-huh. Entonces el primer reto es ponerme más en conocimiento para que yo lo pueda enseñar. Uh-huh. Entonces la primera instancia fue, tengo que aprender más de fisiología y bioquímica porque no sé nada, porque en la universidad no aprendí nada. Entonces tengo que aprender, tengo que estudiar uh-huh. para poder enseñarlo. Ese fue el primer punto, ¿no? Como mantenerme o subir el conocimiento que yo traía para poder enseñarlo. De ahí, no sé, es que lidiar con los alumnos, ¿no? O sea, sí, al final es eso. Porque sí. Tú lo ves y es como, oye, te estoy enseñando, estoy perdiendo, bueno, no perdiendo, estoy gastando mi tiempo para venir a enseñarte a ti y él así en el teléfono, ¿no? Es como... Sí, entonces, yo creo que eso es algo que lo que callamos los docentes, por así decirlo, sí. Porque sí es difícil, o sea, porque al final, imagínate, no sé, supongamos, para armar una clase, a lo mejor los estudiantes piensan, es como, me toma 1 hora, ¿no? O ahora con ChatGPT, arme la presentación, uh-huh. Pero son horas de estudio, o horas de investigación, o es, ok, lo que te decía de soporte nutricio, ¿no? Ya conocía, pero es investigar, leer, porque para cuando vimos, de hecho también en la materia que vimos, la de nutrición en condiciones patológicas, creo que vimos esa materia. Uh-huh. Sí, la de, ajá, uh-huh. Y es renal, es corazón, es pulmón, es riñón, cómo funciona todo, es como, a ver, ¿quieres tratar a un paciente renal? Aprende cómo funciona el riñón. No puedes tratar a un paciente renal si no sabes cómo funciona. Sí, no, aunque la guía te diga, ¿sabes qué? Tanto de proteínas es esto, tanto de hidratos, si están estadios, está proteínas de cadigo es esto. Sí, pero ¿y si ya pasa algo externo? ¿Y si tiene glomerulonefritis? ¿O si tiene infección de vías urinarias? ¿O si tiene esto? El libro no te lo va a decir porque sí, te vas a la parte básica, ¿no? Pero tienes que conocer cómo funciona. Uh-huh. Entonces, esa parte de a lo mejor de especializarse y entender el tema bien para poder explicarlo y que al final es como, oye, me gasté tiempo que yo puedo estar con mi familia haciendo otras cosas, me gasté para hacer la presentación y es como, ay, no pude llegar porque me duele la cabeza. Es como, pues a mí también me duele la cabeza y aquí estoy, ¿no? Justo. Pero creo que eso, o sea, es eso, ¿no? Al final, y hay, pues digo, otras cosas, el lidiar a lo mejor con temas o con métodos que son como muy arcaicos o muy, cuadrados, por así decirlo. Que son como impuestos por, justo. Por la institución, ¿no? Sí, por justo, y es como, para, no sé, hay universidades privadas que es, antes de hacer tu examen me lo tienes que mandar para que yo lo revise. Ah, caray. Entonces, ¿para qué lo estoy haciendo yo? Yo estudié un parcial con tus alumnos para poder entregar el examen y poder evaluar a tus estudiantes. Tú no estuviste con ellos. Sí, no. Tú no viste el temario. Tú no viste si les di algo extra o no. Porque a lo mejor el temario son 6, ¿no? Uh-huh. Pero les di algo extra porque avanzamos rápido. Y ese extra también viene en el examen. Sí, claro. Y si tú lo ves, en la institución lo veías como, este tema no está en el temario. ¿Por qué lo vas a poner como examen? Pues porque lo vimos. Sí, no, pero lo tienes que quitar. Como cosas así, ¿no?
Sí, o sea, sí hay cosas así en varias universidades que sí se complica a veces, ¿no? Uh-huh. Hay muchas que también es lo contrario, es como, tú eres docente, tú eres el experto en el área, tú trabajas. Toda la libertad. Sí, tú trabajas y haz como tú creas que es lo más adecuado para ellos. Y pues eso, o sea, yo creo que es lo más complicado, es la parte de instituciones, los estudiantes y ya, o sea, creo que es eso, la parte de actualización, lo que te decía, o sea, y siendo docente, te mantienes actualizado todo el tiempo, o sea, tienes que... Debes de. Sí, o sea, no es como que puedes dar un tema, soporte nutricio, que viste hace 3 años. Ya cambió. Y en 4 años sigue siendo lo mismo, o en deporte, es que al final, nutrición, en general, o como muchas áreas de salud, se mantiene actualizado constantemente. Sí. Entonces, si tú te quedas, porque me ha tocado escuchar a algunos compañeros o algunos profesores, por ejemplo, lo del efecto térmico de alimentos, ¿no? Lo que es el ETA, claro, la parte de cálculo energético, hay que ponerle ETA. Eso yo lo usaba cuando estaba estudiando. Ya en la actualidad... Ya está. Hay algunas situaciones donde se puede ocupar, ¿no? Pero, sí, pero como en general ya no está como lo más ideal. Y en las tendencias actuales, ¿no? Sí. O por ejemplo, para pacientes deportistas, ¿no? Es que hay que darle solamente 1.2 gramos de proteína porque si no le dañas el riñón. No se va a dañar. Al final está haciendo ejercicio que requiere esa ingesta mayor de proteínas. Pero es que el libro de 2009 dice que si lo das más, le terminas dando insuficiencia renal. Pues eso era hace 10 años, ahorita ya no. Y pasa. O sea, sí me ha tocado escuchar compañeros, a lo mejor tuyos o que en otras universidades, que me enseñan así. ¿Qué puedo hacer? Yo te voy a enseñar esto es actual. Sí. Y ya tú decides, ¿no? Decides si lo tomas o te quedas. Sí, al final cada quien es libre de decidir. Justo, sí, al final. Sí. Okay. Y me gustaría que habláramos un poquito sobre nutrición deportiva. Ok. Que es creo que un tema bastante interesante. Ok. Y que me gusta. Me gustan tanto la clínica como la deportiva. Pero aprovechando que tenemos al nutriólogo deportivo, pues vamos a empezar como para esta parte a quien le interese, sean nutris o no sean, también porque les puede servir bastante. Y así como de rápido, ¿qué es la nutrición deportiva? ¿Qué engloba? Pues es que mira, de base es tratamiento para mejorar rendimiento o para cambiar fuerza, ¿no? De base. Es lo que todos, porque creo que todos o muchos se acercan a la nutrición deportiva. Sí, justo. Quiero conocer cómo cambiar el rendimiento y quiero conocer cómo aumentar fuerza o perder porcentaje de grasa, que es como la base. A muchos, en el caso cuando hay diplomados o en la materia, les digo, a ver, deporte no es suplementos, no es hacer ejercicio, no es ayuno, no es dieta esto y esto, dieta mágica y suplementos. Es igual, es clínico. Tienes que conocer cómo funciona el cuerpo para saber qué opciones tiene. La parte renal, otra vez, la parte cardiovascular, cómo funciona el corazón, cómo entra la sangre al corazón, toda esa parte, para saber el hecho de que cuando aumenta el latidos, aumenta la demanda de oxígeno, aumenta toda la parte de rendimiento y hay cambios metabólicos, ¿no? Entonces, es eso, tienes que conocer base. Un buen nutriólogo deportivo, si no conoce de funcionamiento fisiológico y bioquímico, es un nutriólogo deportivo chafa, la verdad, ¿no? Sí. Porque te puede decir, es que el suplemento de creatina te va... Ajá, ¿por qué creatina? Metabólicamente, ¿cómo interviene? Sí. Porque a lo mejor pasa, ¿no? Vas a correr un maratón, ¿no? Tómate tu creatina antes de competir. Tu creatina te va a durar 5 minutos y el maratón te dura 2 horas. ¿Para qué? ¿No? Interviene bien en la parte de fuerza. Ahí sí, en cambios de fuerza, porque esta parte de recuperación de creatina o restitución de creatina, y eso sí te ayuda a la parte de fuerza. Que hay estudios nuevos que te hablan de la creatina en la situación cognitiva, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, no solamente es quedarnos en esa área, que es lo que pasaba. También hay suplementos que en el caso, en el COI, el Comité Olímpico, el Internacional Olímpico, te da la clasificación, por ejemplo, también para la parte de suplementos nutricionales. Había muchos que anteriormente se usaban, por ejemplo, los aminoácidos ramificados, estaban como el top de los suplementos, y ahora ya en los estudios se encuentra como que no funciona, pero en ciertos puntos, ¿no? En ciertas situaciones. Sí. De ahí, valoración de rendimiento, ¿no? Si no sabes valorar rendimiento deportivo, como que igual, insisto, ¿no? Llegas con un nutriólogo que hace en la parte de deporte. Oye, es que yo voy al gimnasio y quiero aumentar masa muscular, ¿ok? ¿Qué entrenas? 2 horas. ¿Y de qué haces? Fuerza. ¿A qué intensidad? Pues me canso. Y, bueno, te voy a poner tu actividad física 1.5 porque es medio intenso. No sabes si es suficiente o está deficiente. Entonces,
sí tienes que meterte a valorar rendimiento deportivo, ver cuál es su carga máxima, porque basado en eso es el gasto energético, es qué precarga necesitas de hidratos. Un paciente deportivo, a lo mejor aquí un punto importante, un paciente deportivo no puede tener deficiencia de hidratos. Sí, no. No puede ver esta parte de que la dieta cetogénica, que es muy famosa, sí. Que muchos lo manejan, muchos coach, que también es otra cosa. Lidiamos mucho, los deportivos lidiamos mucho con los coaches que están en gimnasios. Sí, Digo, sí, no sí. todos, hay muchos que son muy buenos, que me ha tocado conocerlos y platicar, y es como, conoces. A lo mejor no estás metido en la licenciatura, pero es a lo mejor un educador físico que se preparó en suplementación o en conocimientos, y podemos hablar así de tú a tú, ¿no? Pero hay otros que dicen cada barbaridad, que me ha tocado, por ejemplo, estudiantes o es algún tipo de paciente, que en este caso lo que hace, hay pacientes que llegan, ¿no? O algunos, es que el coach me recomendó que me usara suplementos de la parte de clenbuterol. Órale. Y digo, a ver. Oye, ni siquiera son suplementos, creo. No, espérate, sí, yo les pongo y les digo, si a la selección mexicana los bajaron y los quitaron de jugar y los penalizaron porque es una sustancia ilegal que consumieron según por error. Justo. ¿Tú crees que es bueno para tu cuerpo tomártela como una persona que a lo mejor nada más va 1 hora al gimnasio? Sí. O también ya la parte de estas inyecciones anabólicas. También me ha tocado cada caso que llegan así como con ginecomastias, algún problema ya más grave que tienen que ya hacer cirugía. Y pasa. Hay muchos gimnasios aquí en el estado o en la ciudad que tú entras y huele a farmacia. O sea ni siquiera huele a sudor, ¿no? Huele a farmacia. Entonces, ¿qué tipo de cosas? O vas al baño a cambiarte y ves las jeringas ahí. Las de insulina, todo eso. Sí. O la carnitina que luego se inyectan. O sea, hay muchas cosas que al final, como un reloj deportivo, y tener lo que decía, la oportunidad de exponerlo en ponencias o en congresos quitémonos esa imagen, ¿no? Y al final es educar al paciente. Sí, es educarlo y todo se puede lograr siempre y cuando tengas esta parte de paciencia y que tengas esta disciplina, ¿no? Que también el decirle qué límites tienes. También. Porque por somatotipo o por carga genética o por la epigenética es como, estás aquí, vas a llegar hasta acá. Ese es tu máximo que vas a poder lograr. O sea, si tu antecedente, porque es lo que habla de la epigenética, tus papás, tus abuelos, tus tíos, todos los demás anteriores jamás han hecho ejercicio, tu proceso metabólico no va a ser tan sencillo. Sí, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, hay un corredor, se me fue ahorita el nombre, el que ahorita es medallista de Estados Unidos. Sí, hace quién, no me acuerdo. No me acuerdo, que es de 100 metros y 200 metros. Sí, estaba en 200 metros y se pasó a 100 metros. Y de hecho en Netflix está su historia, su documental, y habla, su mamá fue corredora. Su tío, su hermano son corredores. No, pues obviamente la carga genética que traen es mucho más sencilla. Trae una predisposición ya a desarrollar. Justo. Sí, de hecho es uno de los puntos importantes. Por ejemplo, en el caso del genoma humano, o sea, todas las personas tú puedes saber el 2%, ¿no? De tu historial genético. Ok. El otro 98% es la epigenética. La epigenética se llama, o son metilaciones o agregados al código genético que se van generando por 3 situaciones. Por el estrés, o por la parte ambiental, por exposición a radiaciones y por la dieta. Y por la actividad física, ¿no? Entonces, si tú a lo mejor, hay un estudio bastante bueno, que a ver si luego se los comparte, y lo puedes pasar, que habla precisamente de la predisposición o los cambios epigenéticos que puede haber en la persona dependiendo de la actividad física. Y habla de las metilaciones que hay genéticas, precisamente en disminución de problemas renales, disminución de problemas cardiovasculares, disminución de diabetes, disminución de todo, ¿no? Solamente por hacer actividad física. No, también, por ejemplo, hay un tema bien interesante de la actividad física para pacientes patológicos. Porque a lo mejor pensarían, el paciente que hace ejercicio es un paciente que está sano, ¿no? Sí. Pero también llegan pacientes con sobrepeso, obesidad. Sí. Ahora, ¿qué tipo de obesidad tienes? En la clasificación de EOS, que es la clasificación de la parte de obesidad, ¿en qué estadio estás? ¿Qué patologías tienes previas? Porque a lo mejor si tienes hipertensión, tienes problemas cardiovasculares, tienes problemas renales, ¿puedes hacer actividad física? No, porque te vas a dañar más el riñón o el corazón. No, sí se puede. Solamente hay que tomar otros valores en cuenta para saber qué tipo de actividad física le vas a dar, ¿no? Justo. O sea, sí es todo un tema. Es un mundo. Es un mundo. Normalmente cuando en algunas universidades que me ha tocado dar deporte y nada más es una materia,
Es complicado. No me da, o sea, igual, Es o los complicado. diplomados, ¿no? Cuando, ahorita en los últimos que hemos estado, son diplomados de 2 días y son 6 horas. Y No, bueno. cárgales todo el temario, es como, me gustaría darles Imposible. más, pero Sí, no. no me da, o sea, es un mundo. La parte deportiva sí es todo un mundo, Sí, sinceramente. sí, sí. Ok. Y yo tenía una pregunta acerca de esta parte de tu experiencia en la nutrición deportiva y es, ¿qué tipo de pacientes has abordado tú? No sé, deportista que ha competido en tal o que se Ok. dedican a tal, ¿cuál ha sido tu experiencia o cómo los has manejado? Pues mira, de los, así como mis pacientes estrella, o sea, de los que yo sé que Sí, sí, son sí, muy buenos, los top. me tocó una paciente que era olímpica de salto de trampolín. Órale. Ya tiene tiempo, ¿no? Ok. Pero en su momento me tocó. Y me gusta, o sea, al final, por eso yo creo que también me dediqué más a la parte deportiva porque son muy disciplinados. Sí, justo. Entonces, oye, tienes que comer tal hora, a tal día y minutos antes y pesa tu alimento. Sí, oye, ya me compré mi báscula, ya compré su suplemento, ya funciona así. Tienen como ese proceso de, obviamente, de sí hacerlo a De paso a paso, disciplina, ¿no? de Más que nada, disciplina, sí, sí, sí. justamente, para hacerlo bien, ¿no? Ujú. Es como de los que me ha tocado. También me tocó un competidor de 100 metros que se quedó a nivel de estado, Ok. pero pues al final es un competidor. Me ha tocado un boxeador que no, o sea, no fue como tan conocido, pero es al final competencia, porque, insisto, Sí, justo. el libro te dice, se va a deshidratar, porque también la parte del pesaje en el box, por ejemplo, es otro mundo. Tiene que dar el peso previo a la pelea. Ujú. Y si no das el peso, lo deshidratas o Sí, lo justo. depletas, ¿no? Entonces hay que hacer la depletación de manera adecuada. No es como quítale todo el agua, quítale todos los hidratos para que pierda peso y Sí, no, ya, porque pierde rendimiento también puede ser. justo. Entonces, sí es un proceso, o sea, sí es bien difícil y se llama como la nutrición de campeones, que apenas hubo un congreso de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva que estaba muy bueno Ah, y sí, lo vi. hablaba Ajá. precisamente de eso, ¿no? De la exigencia o el cuidado que tienes que tener en los atletas de alto rendimiento. No es como, ay, nada más ponle 20 gramos o cómete una galleta o licuado de plátano con leche y ya vas a entrenar, ¿no? Sí, O lo que voy a correr mi carrera de 5 kilómetros, un plátano y una naranja, ¿no? Para hidratarme. O sea, es mucho más es específico, es todo un complejo. mundo. Y sí, estuvo padre, ¿no? La verdad, la experiencia en atletas ya de alto rendimiento es muy diferente porque, uno, te hacen caso y además ver resultados. Y Sí, son resultados así, micros. O sea, sí, sí, porque no sí. es así como que, ay, voy a cambiar masa muscular. No, lo que ellos buscan es cambio de rendimiento deportivo, Sí, que sí, son sí. 2 mundos aparte, ¿no? Sí, o sea, lo que buscan es, no sé, disminuir 0.5 segundos en sus Justo, marcas o saltar justo. 1 milímetro más. Sí, Son sí, cosas sí. muy, muy... O a lo mejor hay muchos que estaban mal asesorados y tenían tendencia a lesiones. Ok. También había, en ese caso, la atleta que te mencionaba, tenía lesiones de tibia, por ejemplo, y desgarres en tibia. Ok. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Hacemos una valoración a los bioquímicos. Tienes deficiencia de calcio, tienes deficiencia de potasio, te está deshidratando, está mal. No Es que me piden que inventes. tome más agua. Y yo, pues sí, puedes tomar agua, pero también tiene que ver con la carga de absolutos, porque son entrenamientos de todo el día. No es, voy 2 horas al gimnasio, no. No, Es, no, no. es mañana, tarde y noche dedicarse a eso. Sí, sí, Entonces, sí. a ese tipo de pacientes obviamente hay que meterle más exigencia, ¿no? Sí, sí, Y sí. esos son como los estrella, de ahí la parte, en el caso de cualquier típico paciente que quiera aumentar masa muscular, pasa, llegan con su caja, ¿no? De suplementos. De ya me compré Ya me compré todo. todo esto, ahora dime cómo los uso. Ujú. Pues, 3. Oye, pero todo lo demás, pues, se lo puedes tirar al drenaje y a lo mejor lo destapa porque, O regálalo. o O sea, regálalo, ¿no? Sí, 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 porque sí. compran cada cosa, es como, por ejemplo, Híjole. hay esos suplementos famosos, los que son el Animal, que son para precursores hormonales Los y otros que son preentrenos. Sí, 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 multivitamínicos, sí, sí. ¿no? No, no, son No, no cosas. va por ahí la cosa. Es que, Sí, sí, mira, al sí. final en México tenemos un problema. En México no tenemos una La regulación de mala suplementos regulación, sí, deportivos. justo. En Estados Unidos todavía tienes la parte de la FDA que te puede ayudar a controlar un Ujú. poco eso y que aún así se le escapan algunos No, aún así hay suplementos. bastantes allá, pero aún así. Pero, o sea, aquí en México la problemática es tú haces un suplemento y lo puedes vender. Sí, Y tú oye, tal cual. Simi, quiero que vendas mi suplemento, te doy tanto. Si vendes, te doy tanto. Ah, sí, yo lo pongo. No hay regulaciones. Entonces, lo importante en el labor deportivo, el nutriólogo deportivo, es enseñarle al paciente a identificar qué suplementos sí y qué suplementos no. Ujú. Digo, antes de comprar cualquier cosa, primero hacemos tratamiento nutricional. Ya Justo. luego que el rendimiento a lo mejor se empieza a complicar o quieres que sea un poco más eficiente el entrenamiento o lo que vas a hacer, vemos qué suplementos, ¿no? Justo. Pero deja de inventar cosas de inyecciones y otras cosas porque no va a Sí, no. funcionar, ¿no? Y es al final una labor que se tiene como un nutriólogo deportivo enseñarles ese proceso. Ujú. Porque, otra vez, lamentablemente tenemos una falta de conocimiento de la parte de nutrición en general
y una falta de conocimiento de estar en redes. Sí. Es que la comadre me dijo que esto funciona. Ahora ya no es la comadre, ahora es TikTok, que salen, que tu algoritmo lo que hay adaptas. Muchas comadres. Sí, justo. Y luego salen cada cosa. Hay un personaje muy famoso en TikTok, uno que está como pelón. No sé si lo conoce, bueno, a lo mejor alguien lo conoce por ahí. ¿Qué es doctor? Es doctor. Ya sé quién. Que apenas, gracias a Dios, ya le empezaron a bajar y debatir todo ese proceso, porque amaba la dieta cetogénica, ¿no? Y él curaba la diabetes y todo eso. Sí, de hecho yo no lo conocía hasta que empezaron como a hacer esos videos bajándole. Sí. Y ya hay personas, la ventaja es eso, es como una batalla, una guerra en redes sociales, ¿no? Sí. Tienes a las personas que son nutriólogos, que están estudiados, haciendo las respuestas a sus videos. Porque antes es como pues, a libre voz, igual que los suplementos. Pasó en pandemia, ¿no? Que es un personaje famoso de televisión sacó su propia proteína. Y por sonrisas que vendía su proteína. Entonces, y ya luego se la debatieron y se hizo una demanda, se hizo todo un proceso y todo, pero es como, oye, no vendas cosas que no, nada más por ganar dinero. Por ¿no? dinero, sí, justo. Sí, es todo un debate. ¿Sí? Simplemente la parte de nutrición deportiva es igual, todo el mundo, y en suplementos igual, ¿no? Okay. Sí, es enseñarle al paciente cómo se debe de consumir de manera adecuada también. Sí. Ok, y ahora que tocaste ese tema de esta guerra del imperio contra la resistencia en redes sociales en cuanto a nutrición y todo este tema del fitness y todo esto, ¿qué suplementos tú podrías, al final se requiere una valoración, lo sé, no se puede hacer, pero como en general, como para que la gente tenga en cuenta que a una persona, como tú dices, que va al gym, que quiere esto, quiere el otro, ¿qué suplementos pudiese en algún momento o en cierto caso pudiesen llegar a funcionarle a una persona que no es un olímpico o atleta? Uno, yo recomendaría primero ir con alguien que sepa, ¿no? Para primero. Que sí es un suplemento que sí recomiendas. Sí. Porque, mira, hay un problema, lo que te decía otra vez, con los medicamentos. No solamente con suplementos que ya están como conocidos, proteína, creatina y quemadoras, ¿no? Hay un suplemento, un medicamento que está de libre demanda, libre venta, que es el Orlistat. Ajá, sí lo he escuchado. El Orlistat es un medicamento que se ocupa precisamente para bajar a personas con porcentaje de grasa elevado. La problemática es que no requiere receta médica para poder comprarlo. Tú vas al Costco, vas a en algunos, ¿no? Vas a cualquier otra tienda, deme tal medicamento. Y no hay un control, ¿no? Entonces, uno primero es eso, asesorarse de qué medicamentos que no se dejen llevar por las cosas que encuentran en redes o por lo que comentan los coaches. Sí, asesórense, porque sí es un problema que a lo mejor tú lo ves como, me ayudó a bajar de peso o a ayudar el porcentaje de grasa. Pues sí te ayudó, pero ¿a costa de qué? ¿A qué costo? Sí, entonces, uno es primero eso, que se asesoren. Los suplementos que a lo mejor creo que no les podrían traer ningún problema, y entre comillas esto, es la parte de proteínas, que es un suplemento a lo mejor base, que en este caso uno tiene que tener aminograma, o para a lo mejor que no conocen tanto, es voltean el suplemento y te tiene que decir qué aminoácido tiene y qué cantidad. Justo. Si no tiene eso, ni lo compres, ¿no? O sea, prácticamente sí. Sí, porque te dice, tiene 25 gramos de proteína. Ajá, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Entonces, ese es el primero. De ahí, la cafeína también es un suplemento que está de la triada de cafeína, creatina y proteínas. La cafeína no siempre se recomienda. Porque si bien es un buen suplemento, no sabes, a lo mejor tienes una tendencia a alguna patología. ¿Cómo puede responder el paciente? Por ejemplo, muchos pacientes, no sé, con sobrepeso. Tú dices, van al gimnasio y ya empecé mi nuevo yo. Ahorita está hay una tendencia en TikTok que se llama el arco de octubre o el arco de noviembre o el arco de invierno, algo así. Sí. Que es como, a partir de hoy tengo 3 meses para cambiar mi estado físico, ¿no? Mi mentalidad y todo. Entonces pasa, escuchaste aquí que te dije que es proteína, creatina y cafeína, vas te los compras. Pero no te has puesto a pensar si tienes a lo mejor un antecedente patológico. Justo. ¿Qué pasa? Muchos pacientes con arritmias o con problemas de hipotensión o hipertensión se toman su cafeína y sientes que se les sale el corazón, o que le tiemblen las manos, o que le den comezón en las manos. Eso no es algo bueno, o sea, por donde no lo es vean. Normal. No es normal, ¿no? Entonces la cafeína, aunque es un buen suplemento, va de acuerdo que te lo recomienden, ¿no? Y eso, aunque es funcional, no lo tomaría como, me lo voy a comprar porque me dijeron no. Sí, no. En el caso de creatina, que es también de los que tienen bastantes estudios, o sea, sí, también eso ahí no hay tanto problema porque no tiene cambios metabólicos, ni renales, ni algo por el estilo, a menos que sea de uso recurrente, ahí sí podría ser un problema, pero es funcional. Ahora,
que lo ocupen, porque si no se toma su creatina y no se la pasan viendo la tele y entonces, pues, ¿para qué? ¿No? Y que igual que se asesoren de cómo tomarla, porque muchos dicen, es que tienes que tomar la precarga de una sobredosis y ya luego para que tu músculo se sature, hay muchos estudios que te cambian la diferencia, cómo se consume, pero pues es que te asesores cómo se debe tomar y cuándo se debe tomar, ¿no? Porque igual, lo mismo, o sea, si no vas a estar perdiendo dinero tomando tu suplemento, que al final pues, estás gastando, ¿no? Sí. De ahí hay otros que no entran como deportivos, pero yo sí les recomendaría bastante, que es omega 3 y lo que es probióticos, ¿no? Justo, probióticos o posbióticos, cualquiera de los dos. El omega 3 al final es una situación de que reduce la parte de estrés, el estrés metabólico, y es como esta parte de un control de esas situaciones, ¿no? En el caso de los probióticos, aunque es muy funcional, porque la mayoría de la población mexicana tiene disbiosis, la mayoría, que es una alteración de la microbiota, ¿no? O la microbioma intestinal. ¿Por qué? Porque la microbioma intestinal se altera por todo, es muy sensible. Entonces, tú te desvelas, tú tienes un consumo de alcohol elevado, fumas, tomas, haces muchas cosas, o el estrés del trabajo, o el estrés por la entrevista, todo se cambia, ¿no? Entonces, sí te lo puedes tomar, pero al final hay en las tendencias del año para acá, te dicen, ok, los probióticos son muy buenos, pero no te lo puedes tomar cuando tú quieras. Sí. Porque también al final pues es microorganismos, son bacterias, ¿no? Si sobresaturas de bacterias, también vas a dañar al cuerpo. También otra situación, por ejemplo, en México también tomamos mucho de la parte de antibióticos, tan solo te duele la cabeza, es un antibiótico. Paracetamol. ¿No? Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese antibiótico lo que hace es matar bacterias, todas, no es así como estas, todas. Es entonces, cuando se lleva la microbiota. Justo. Entonces, lo que pasa es, te tomas, tú a lo mejor amaneces porque te piden que tomes en ayuno tus probióticos, pero me estoy enfermando de gripa, ¿no? Me voy a tomar mi ibuprofeno o cualquier otro medicamento o el antibiótico, ¿no? Entonces, todo la microbiota que te consumiste, pues ya se perdió. Valió, sí. Entonces, yo creo, o sea, de uno que yo te puedo recomendar para sí en general, son las proteínas. Y las proteínas son cosas importantes. Decíamos, que tenga aminograma. Justo. Y que sea de buena calidad, ¿no? Porque a lo mejor te dicen, es que es de carne, pues la calidad no va a ser tan buena. Ahí son términos como más específicos, que a lo mejor no sé si lo vayan a valorar, pero es importante que lo vean. Es el contenido de leucina, por ejemplo, que es la que se encarga de este aumento de masa muscular. Sí. ¿Qué va a pasar? Si tienes un contenido bajo de leucina, pues te dando aminoácidos que lo vas a encontrar en cualquier lado de la alimentación, en pollo, en carne, en res, todo lo que sea. Entonces, pocas proteínas tienen ese contenido de leucina adecuado. De las marcas, a lo mejor de las como más recomendables, o sea, yo sí diría, por ejemplo, el Isopure, está como en de los top. De ahí, por ejemplo, también está la de Birman, pero la negra. Tiene una buena calidad. Ahorita está como muy en conocimiento también esta que es de huevo de San Juan. Sí, está reciente. También está, digo, no sabe tan buena, pero tiene una buena calidad. Y hay una de un nutriólogo conocido igual en redes que se llama God's Nutrition, ¿no? Algo así, que es de Aries. Esa está buena. Y el contenido está muy bueno. Sí, esa está muy buena. Y precisamente esta persona fue la que le tiró la proteína. Que no, es como, a ver, esta proteína no funciona, yo voy a hacer la mía, que sí sé que tiene las cosas. En calidad, a lo mejor, se queda corto en llegar como a los niveles estándar más altos. Pero sí supera muchas, ¿no? Supera, por ejemplo, a la Evolution, que también es muy barata. Supera las de GNC, supera las Whey Protein, todas esas las supera. Entonces, es más cara, obviamente, está como en 1,300, 1,400 pesos, más o menos la de Good Nutrition. Pero sí hay una diferencia notable con el mercado. Justo. Ahora, ya te compraste tu Good Nutrition. Ahora, úsala bien, porque muchos también se la toman después de entrenar. Ni bien están bañando y hay su suplemento de proteína. No funciona. Al final... Si tu único suplemento o tu única fuente de proteínas después de entrenar es solamente un suplemento nutricional, no te va a servir. Sí, ¿no? Entonces, las recomendaciones básicas para que el suplemento tenga función, antes de irte a dormir, que tengas tu carga fuerte de proteínas, de aminoácidos, para que la recuperación muscular que sucede en la noche mientras duermes, tengas esa reserva importante. Justo. Si tú terminas de entrenar, te tomas tu suplemento de proteína mientras te bañas, casi, porque dice que la ventana anabólica de 2 horas, ¿no? Si no te lo tomas en 2 horas, ya no funciona. Todo tu entrenamiento ya no funcionó. Entonces, ese es el problema, que el desconocimiento, ¿no? Terminas de entrenar, te tomas tu suplemento de proteínas y ya no comes nada en 3-4 horas. Y esa proteína, ¿de qué? A ver, hay que cubrir sistema inmune, hay que cubrir otras situaciones, las células, todo lo demás. Y para músculo vamos a darle este poquito que me sobró. Entonces, pues realmente es eso, ¿no? O sea, sí es un buen suplemento de proteína, pero que también lo sepan usar. Ok, vale.
tengo otra pregunta. Recientemente pasó todo esto de la Euro y Juegos Olímpicos. Ajá. Y yo me percaté porque vi el partido de España, Alemania-España, que fue la semifinal, que estuvo bueno. Ok. Y fueron a tiempo extra. Y en un momento de la transmisión estaban como enfocando a pues, los jugadores que estaban descansando. Y en eso, bueno, yo quiero creer que era a lo mejor algún preparador físico o la nutriólogo o el nutrióloga de Alemania que les pasó como una especie de pancito a algunos jugadores. No a todos, a algunos. Sí. ¿Por qué? No sé. Bueno, si nos podrías explicar. Pero le dio como una especie, no se enfocaba muy bien, era como un pancito o una bolita. Se las dio a algunos y se la empezaron a comer. ¿Qué tipo de alimentos pudiese ser o se utilizan en este tipo de competencias para mejorar a lo mejor el rendimiento, disminuir la fatiga y no sé, como ese tipo de cosas? En el caso de pacientes ya a ese nivel de exigencia, existe la precarga, ¿no? Tienes que tener una precarga de hidratos previamente al entrenamiento para que tengas una función adecuada. También, dependiendo del rendimiento deportivo, se les da cargas de glucosa o cargas de maltodextrina durante el entrenamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras tú entrenas, obviamente ocupas reserva de glucógeno hepático, glucógeno muscular, parte igual de lípidos en ciertos puntos, pero tu recurso energético principal va a ser hidratos, ¿no? Siempre. O sea, en todo el deporte el recurso principal va a ser hidratos de carbono. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tu célula requiere esa cantidad de glucosa para poder seguir funcionando y poder hacer movimientos, correr, brincar, saltar, tirar a portería, requieres de recurso energético. Ahora, ¿qué va a ser más sencillo? Romper músculo o romper otras reservas para poder dar energía en el músculo y que pueda funcionar a que tengas una cantidad de glucosa alta en sangre y que dé ese recurso energético. Entonces, por la exigencia, pasaron 90 minutos de exigencia física donde ya ese desgaste hubo intenso, porque aparte, ahorita que hubo los olímpicos, no sé si algunos se fijaron en esa parte, pero ya te dan métricas. Sí. Ya te dan las métricas de los jugadores. Y eso ahorita en la actualidad está bien padre. Está bien cañón eso. Porque te dan métricas de la velocidad que recorre, te dan métricas de cuánto, por ejemplo, los de 100 metros te decía, la velocidad recorrida en tantos segundos es esto, y el desgaste energético es este. O sea, no tanto a ese nivel, pero sí te dan muchas métricas. Que muchos, si se meten a estudiar esta parte de deporte, es como, a ver, no solamente es entrena 100 metros, entrena 100 metros, tiene esa cantidad de masa muscular, tiene este rendimiento deportivo, su biomecánica es esta, o sea, sí tiene varios puntos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en ese caso, el hecho de por qué cada jugador va a ser diferente, aunque juegue en la misma disciplina, el hecho del gasto energético va a ser diferente. Por ejemplo, un portero, su gasto energético no es tan alto, porque al final se queda estático. Digo, sí tiene movimientos, corre, brinca, salta, pero 90 minutos son un desgaste importante. Digo, a lo mejor salvo tenga, no sé, estén acribillándolo. Sí, claro, ahí sí. Pues ahí sí el nutriólogo diría como de, no, ¿sabes qué? Pues mándale algo. Sí, justo, ahí sí, ¿no? En ese punto, ¿no? Pero, por ejemplo, los defensas también se quedan como un poco, suben y bajan líneas, pero al final, quien tiene más desgaste son los medios. Y los laterales. Sí, claro. Porque tienen que estar subiendo y bajando todo el tiempo. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar en esa precisamente? No sé, una manera de que lo puedan ver o asimilar más sencillo, quien ha jugado FIFA, ver que hay una barrita de energía. Se va desgastando el jugador. Que se va desgastando. Y te dicen, ya cámbialo porque se te va a lesionar. Sí, porque ya está tronado, Justamente es eso. La bolita que le dan los jugadores es como darle un extra a esa barrita. Como el Gil. Es como, ¿sabes qué? Como el paquete de curación, ¿no? Le voy a esta barrita para que pueda rendir otros 15 minutos. Sí, justo. Eso es lo que hace esa barrita, ¿no? Que el desgaste energético de los jugadores, si ya bien está exigido bastante, pero no puedo cambiar a mi delantero estrella. O sea, es el que me va a definir el partido. Y si yo lo cambio, a lo mejor ya que pierdo o empato o no sé qué pueda pasar, ¿no? Entonces, sí es esa parte de darle ese recurso energético que puede ser maltodextrina, que normalmente es esta combinación de fructosa con sacarosa, por ejemplo, que te da ese recurso energético importante. Y es eso, ¿no? Para que tu rendimiento se mantenga por más tiempo. Ok. Sí. Igual, hubo un video que yo vi de la... ¿Cómo se llama? La casa de donde se quedó la selección de España en la Euro. Y, híjole, está muy, muy top todo lo que hay ahí dentro. Bueno, ya es a un nivel, selección mundial. Pues, digo, ganaron la Euro. Sí. Y tenían todo eso como una cocina súper equipada. Parecía como de restaurante solamente para ellos. Y era una casa, pues prácticamente como una casa, como mini, como cuartos para cada uno. Y en todo eso iban como recorriendo.
Digo, tenían salas de juego, salas de descanso, etcétera. Pero sí me llamó la atención que tenían como un stand de suplementos. Okay. Y que cada jugador tenía ya como sus vasitos o Sus medidas. medidas, Sí. como sus topercitos de tal jugador tal, ya tu paquetito ya saben a qué hora se lo toman, todo después de entrenamiento, antes, etcétera. Y digo, sí es padre ver cómo ha evolucionado la importancia que se le ha dado y que ya prácticamente no hay equipo deportivo o atleta que no tenga a alguien atrás en cuanto a nutrición. No, y fíjate, ahorita que tocas esa parte del rendimiento deportivo, antes, digo, muchos jugadores, a lo mejor aquí en México pasaba, que era como, pues el suplemento que tú quieras tomar, tú tómalo, ¿no? Sí, o sea, sí. me da igual lo que tú tomes, yo te doy mi alimentación aquí en el partido y ya eso lo cuido yo, ¿no? Se empezaron a hacer como cambios a metas, por ejemplo, cuando había descanso de temporada, es como, vete a hacer lo que quieras, vete a descansar, pero me tienes que descansar con este peso y con esa composición, porque si no te tengo que volver a poner en forma para que tu temporada rinda bien. Hay un nutriólogo, bueno, es médico y con especialidad en nutrición, que es español. Apenas metiéndome más en esa parte genética, hablaba él precisamente que se acerca con el Bayern Múnich. Él es, no me acuerdo el nombre de qué jugador, este jugador se acerca con él y le dice, oye, ¿sabes qué? A mí me dijeron que tú haces un test epigenético. Ajá. Y ese test epigenético o control epigenético te dice qué tendencias tienes a ciertas patologías, al rendimiento deportivo, de hecho, que es un tema que el miércoles voy a hablar de eso precisamente, de cómo el hecho de que tú conozcas tu código genético, tu nutrición va a ser específicamente basada en eso. Ya no solamente con tu fisiología, con tu rendimiento, ya es tu tendencia genética es esta, ¿no? Entonces, ¿qué situación vas a requerir? Y él se empezó a meter con esas situaciones, empezó a estudiar más de la parte epigenética. Y en este jugador lo cambió, o sea, le hizo un cambio total. Ya sé quién fue. No me acuerdo. ¿No fue Goretzka? Creo que sí. Sí, porque él sí fue como o sea, de repente cuando llegó al Bayern sí estaba como delgadito y así. De repente ya lo veías. De hecho, el Bayern hubo, de hecho, sí hubo una controversia porque dicen que todos están cambiando su composición física. Una vez que llegaron ahí, o sea, se empezaron a poner... Sí, eso sí, también Davis, de Canadá. Sí, también está muy, muy, muy magro. Pero ese es el punto, o sea, ¿cómo lo logras de manera tan eficiente? Ya ese nivel de que ya tienen años jugando y años practicando el mismo tipo de deportes, ¿cómo haces un cambio tan radical? Sí, está cañón. Se metieron a observar algo que no estaba todavía, ¿no? Entonces, en esta parte de epigenética habla de... Digamos que se metieron a innovar lo que nadie estaba haciendo. Justo. Y este nutriólogo, este médico, perdón, no me acuerdo cómo se llama, pero de ahí se pasó con otras selecciones. También trabaja con el Barça, también trabaja con el Madrid. O sea, es el nutriólogo personal de ellos. Ahora, él habla precisamente de esto, de que, cada equipo tiene su propio nutriólogo. Y tienes que platicar con ese nutriólogo. Porque al final, aunque el jugador te contrata a ti, quien da la alimentación es el equipo, ¿no? Sí. Entonces tiene que haber una buena interacción entre ellos. Pero esa parte del rendimiento deportivo, o sea, sí es un cambio enorme. En la parte del cuidado de deportista de alto rendimiento, o sea, sí es fuerte, ¿no? Y a esos niveles, esos niveles que se maneja una cantidad de dinero exorbitante, tu jugador estrella, que a lo mejor decías Götze, ¿no? Que a lo mejor se lesiona en la final de Champions, ¿qué haces? Sí. No, o sea, no lo puedes dejar. Sí. Y eso es hidratación, es descanso físico, que duerma, el estrés psicológico que puede tener el paciente. O sea, tenlo calmado, tenlo consciente de que está tranquilo en su casa, ¿no? Que no salga de fiestas, que no consuma alcohol. Híjole, también. Todo eso es un alrededor de un jugador que a lo mejor tú dices, bueno, no pasa nada. Sí, pero son 100 millones de euros que están en juego por una pierna, ¿no? Sí, justo. Entonces, sí, o sea, sí es muy impactante. Y por ejemplo, en México hubo un cambio, no sé si se acuerdan, hubo una selección mexicana que ganó los Olímpicos. Ajá, sí. Esa selección mexicana, exactamente, esa selección mexicana en ese momento le empezaron a meter, pero bien fuerte a la nutrición. Porque es como, a ver, y a todo, o sea, como todo alrededor es fisiológico y físico del jugador. Tenerlo emocionalmente calmado, que no tenga el estrés, tener la parte fisiológica bien, la parte nutricional bien, porque en ese Olimpiadas, le competimos de tú a tú a Brasil. No, bueno. Ochoa era el que le pusieron el muro, ¿no? Después se hizo famoso en ese momento, ¿no? Y por eso lo llevaron a otros clubes.
Pero desde ahí. Y de ahí le empezaron a dar más fuerza a la nutrición. En ese momento, la que era Beatriz Bullosa, que hasta la fecha sigue siendo una eminencia en nutrición deportiva, se empezó a meter más, y más, y más, y más, y más. Y le empezaron a dar más papel en su juego de la nutrición, ¿no? Ya existía, o sea, ya había un juego de la nutrición en la parte del deporte, pero a pesar que le dices, ¿sabes qué? Vamos a tratar, dime qué necesitamos hacer. Le dieron una apertura, ok, luego dices, vamos a su casa, vamos a consumir este suplemento a tal hora, a tal día, y depende del entrenamiento, de la intensidad que tenga, yo lo voy a adaptar a su nutrición deportiva, a su suplementación. Se empezaron a hacer las situaciones más específicas. Porque antes, ¿qué te gusta? Hace 20 años, la nutrición deportiva es como, ok, juegas fútbol, ten hidratos, ten proteína, y ya, para todos. Entonces, como lo empezaron a hacer más individualizado, se empezó a perfeccionar más, y obviamente se dieron cuenta de los beneficios, y ahora lo aplican con todos, ¿no? Que es la parte del beneficio que ahora ya se practica más. Ok. Sí. Órale. Me quedé un poco como en shock, de tanta información porque, digo, sí, son cosas que sí han pasado, como lo que dicen en el Bayern, justo así de que yo te ya haciendo como memoria, y justo sí, Goretzka, Lewandowski. Ajá. Lewandowski de los más, se ve así el cambio, Davis, porque era muy delgado. Y todos ellos sí, pues de repente como de que no, pues ya se andan chocheando, decían muchos, pero, ¿sí? Pero yo no sabía esta parte de que este doctor había intervenido de esa manera. Sí, pero ya es la parte, le decíamos, la innovadora, o sea, no tiene... En la epigenética, mira, la valoración del código genético empezó en los 90s. En 1990, Estados Unidos le mete un proyecto, el proyecto Genoma Humano, y le invierte dinero. No me acuerdo cuántos millones de dólares, pero le invierte dinero, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? Tienes 15 años para tú hacerme el mapeo genético de una persona. Wow. 15 años. En 15 años no logras nada, ¿sabes qué? Pues ya, no se va a lograr. Pero para los avances tecnológicos que teníamos en esa época, del 90, en 10 años, lograron encontrar el código genético. O sea, lo mapearon. Y en ese momento se dan cuenta que de genes o marcadores teníamos 25,000, ¿no? 25,000 genes. Pero un grano de arroz tiene casi 55,000. Entonces, en ese tiempo los científicos te das cuenta, es como, a ver, nosotros somos una estructura compleja, ¿no? Sí, o sea, somos más complejos que un grano de arroz. Un arroz, sí. ¿Por qué no tenemos menos genes que un grano de arroz? Justo. Si se empieza a avanzar esta parte y se dan cuenta que realmente los otros genes se prendían y se apagaban. Es una manera de decirlo, ¿no? Sí. Pero ahí se dieron cuenta que las expresiones genéticas cambiaban dependiendo de lo que tú hacías. Ya. Entonces se dieron cuenta que el 90% estaba escondido. Y lo que ellos encontraron solamente era el 10%. Esos 5,000 y tantos, 2,000 y tantos, eran solamente el 10%. Digamos que lo que encontraron ellos es lo que está como presente en el todos. El genoma, la base. Ajá. Tu herencia, por ejemplo, el color de ojos, tu crecimiento, todo. Toda la base de tu genoma, la base. La herencia genética normal. Y las cosas que van cambiando y son las que se van prendiendo o apagando de acuerdo Esa es la epigenética. Okay. Entonces, se dieron cuenta precisamente que no era el 10%, solamente era el 2%. Y el otro 98% del genoma tenía estos cambios. Y es derivado de la epigenética. Entonces, al conocer esta parte de los cambios epigenéticos, se dan cuenta de lo que te decíamos hace rato, ¿no? La expresión que puedes tener dependiendo del estrés, dependiendo de tu sueño. Y en la ponencia, es algo que lo voy a comentar, es no entrenes para ti, entrena para las generaciones que vienen después de ti. Porque tus hijos, esos códigos epigenéticos se heredan. Se los pasas. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Entonces, si tú entrenas y haces esos cambios epigenéticos, esas metilaciones epigenéticas, o en el código del genoma, se pueden heredar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tú entrenas, cuidas tu salud, cuidas todo lo que tiene alrededor de ti, tu hijo, tu nieto va a tener una situación más sencilla para poder cuidar su salud. Si tú tienes antecedentes de papás, tíos, abuelos, que se desvelaban, que no hacían actividad física, que se pasaban viendo todo el tiempo la tele o eran más sedentarios, esas tendencias a cáncer, tendencias a algún problema cardiovascular, tendencias a obesidad, tendencias a diabetes, cada vez se van haciendo más grandes. Entonces, esa es la parte que se empezó a meter este doctor. Viendo, o sea, tu tendencia epigenética es esta. ¿Dónde puedo intervenir yo? En estos genes. Porque hay expresiones que, por ejemplo, aumentan sensibilidad de la insulina, ¿no? Hay expresiones que te aumentan la liberación de, a lo mejor, de la síntesis proteica. Entonces, dependiendo la tendencia que tengas, sabes que si te puedo dar proteína o no te puedo dar proteína. Claro. O te puedo dar hidratos o no te puedo dar hidratos. ¿Qué tipo de hidratos? Simples, complejos. Pero es todo basado en ese estudio epigenético. Y por eso es como
un cambio enorme en esos jugadores porque se metieron a ver cosas Sí. que no solamente estaban en lo base, ¿no? Es como, haces actividad física, te doy tanto, no. Ujú. Tu tendencia genética de años me va a ayudar a conocer qué te puede ayudar y qué no te puede ayudar. Ujú. Entonces, pues sí, es algo, digo, no es de los 90, ¿no? Pero se Sí, sí, empezó a sí. especializar en esos años, o sea, no tiene ni 5 años que se empezó a usar. Sí, de hecho yo desde que entré a la uni como que empezaba a oír, pero digo, no conocía. Ujú. Pero sí, lo empecé a escuchar. Es que es súper Sí, reciente eso. sí, 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 justo. sí, sí. Ok. Y ahora, yo tengo una duda porque sí había yo escuchado esta parte de los análisis o estudios que se hacían para conocer tu genoma y comer, bueno, hacer ciertos cambios de acuerdo a las expresiones, a qué tipo de tendencias podrías tú tener. Ujú. Sí, digo, además de que debe ser muy caro. Sí, Bueno, no sé. más o menos, o sea, Bueno, depende, hay algunas que te dicen que te lo venden y no es tan sí, formal. sí, sí, sí. Es como esto lo que pasaba cuando hubo pandemia, ¿no? Ujú. Los test, perdón, baratos, que eran, ponle tu gota de sangre y te decía tenías COVID o no tenías Ajá, COVID. no eran tan efectivos. No, o Es lo sea, te mismo. dan una Ajá. idea, pero no Sí, es sí, lo sí. mismo, ¿no? Ujú. En este es igual. Hay Ok. códigos, o estos test epigenéticos que son muy especializados, pero en México casi no hay. Ujú. Apenas había una ponencia, fue hace como 2 semanas que entré a unas ponencias de este que se llama Ciel, que es de la parte de Laboratorios Ruiz, todo está Ok. como muy patrocinado por ellos. Y hablaban que apenas a México están llegando los test genéticos de tendencias a patologías. Entonces, Ok. por ejemplo, hablaban de un test genético que es la tendencia a cáncer de mama, tendencia a diabetes, Ujú. tendencia a hipertensión, tendencia a enfermedad renal. Entonces tú vas al laboratorio Ruiz, no sé si ya está, porque en ese momento lo anunciaron que ya estaba próximo a entrar aquí a México. Ujú. Y pues sí, es el costo, ¿no? Pero, a ver, es una diferencia. Te vas a un laboratorio Ruiz que tienes todo un antecedente, te Sí, vas a las bueno. farmacias de la esquina y es como, haz un test genético, pues no, no. Sí, no. Pero sí, o sea, ya es apenas, o sea, no tiene, te digo, en México está entrando apenas Ok. y en deporte, pues sí, no hay nada todavía, o sea, quisiera que ya estuvieran esos Sí. test, porque al final, o sea, sí existen, te hacen tu mapeo genético, igual hace como unos 5 años o unos 6 años, ya había este mapeo genético, pero tan Ujú. especializado es Sí, en no. estas épocas, ¿no? O sea, no Ujú. es tan antiguo realmente, ¿no? Ok. Pero de hecho, a partir de pandemia se empezó a tener como este acercamiento más al cuidado de la salud. Ujú. Porque obviamente había que el cuidado de la salud mejoraba mucho la prevención de la parte de COVID. Entonces se empezó a poner mucho la actividad física y el Ujú. conocimiento, la valoración y como estudios y que la gente se empieza a meter más en esa área, ¿no? Entonces a partir de ahí ya se le da más impacto en qué comes, qué no comes, la parte de suplementación. Hay también, ahorita va una actualización de un diplomado de lo que es la microbiota en pacientes deportistas, por ejemplo, ¿no? La Ok. alteración y los cambios, por ejemplo, el hecho Ujú. de que la absorción de hidratos no solamente es dar hidratos, ¿no? O sea, si tú das una precarga de hidratos al paciente, pero tienes daño en microbiota, no va a funcionar igual. Sí, sí. Entonces, primero actualizar y mejorar la microbiota y después ya suplementar o darle alimentación de manera más específica al deportista, ¿no? Entonces, esa es uno de las tendencias, yo creo de las dos, que es la parte genética o el mapeo genético del deportista y lo que es la microbiota. Ahora, también acaba de salir, digo, no acaba, tiene como 3 años, sale un nuevo enemigo para lo que es la nutrición, que es la inteligencia artificial, ¿no? Híjole. Entonces, Sí. tú le metes a ChatGPT si pagas, o bueno, solamente por uno, ya Gemini y todos los demás que existen ya son diferentes. Sí, sí, sí. Pero ya le metes una valoración, Ujú. unos datos del paciente y ya te da, haz un menú para 5 días para aumentar masa muscular, y te lo Ujú. arma, ¿no? Sí, sí, sí. O hazme un menú para perder porcentaje de grasa, también te lo arma. Hazme un entrenamiento adecuado para perder porcentaje de grasa, también te lo arma. Ok. Entonces, es una muy buena herramienta y hay que verlo como eso. La inteligencia artificial es Ujú. una herramienta que nos va a ayudar a los de la salud a hacer el trabajo más sencillo. Porque si bien nos va a ayudar a evaluar y que el trabajo ya lo armes en menos tiempo, Ujú. una persona que no conoce o que no sabe si está bien o está mal, lo va a tomar igual, ¿no? Sí, claro. Entonces, la actualización también sería como ese uso adecuado o inadecuado de la inteligencia artificial en la parte de deportistas o en la parte de nutrición deportiva. Que tú le preguntas a ChatGPT ahorita y es como, ¿qué suplemento puedo tomar si quiero aumentar masa muscular? Te va a salir como, yo no recomendaría que hagas esto, bla, 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 pero te recomiendo este. Ujú. Entonces, son como 3 puntos, ¿no? O sea, 2 son de los que tienen como el cuidado,
pero el otro, el uso de inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado de cómo se ocupa, ¿no? Y si se recomienda o no se recomienda. Sí. En lo particular, yo sí lo ocupo mucho, por ejemplo, para a lo mejor valoración, y que hay una tendencia basada precisamente en el uso de inteligencia artificial en la parte de salud. Hay hospitales, aquí en México todavía no hay, pero hay hospitales que ya tienes una computadora basada o de planta, que tú metes el paciente y te da una tendencia que puede pasar, ¿no? Entonces te ahorra tiempo, pero si no sabes interpretar los datos o si no sabes tomar en cuenta si está bien o está mal por tu experiencia médica o experiencia en la parte de profesión, te puedes dejar llevar por eso, ¿no? Que muchos estudiantes hacen eso. Metes mi caso clínico a ChatGPT, resuélvemelo, y así lo entrego al maestro. Entonces, si ya tú como maestro le preguntas, oye, ¿cómo lo resolviste? Oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué llegas a la conclusión? Puedes darte cuenta si lo usan o no. Sí. Entonces, es como eso. O sea, es una herramienta de doble filo. Si lo ocupas bien, te puede ayudar bastante. Pero si cae en las manos equivocadas, puede ser un problema bastante grave, ¿no? Acabar con la humanidad. Sí, claro. Sí. Yo igual recientemente tomé un curso de Gemini, de la inteligencia de Google. Y la neta es que sí está muy... Yo ya había tenido como acercamiento con la inteligencia artificial, pero como para cosas muy, muy sencillas, como de, no sé, ¿qué hago de comer hoy? No sé, como en la vida diaria, pero como en la parte profesional no la había yo como tomado en cuenta, o incluso también para hacer el podcast me ayudó bastante, la neta. Sí, pero sí, que era el tema que quería tocar a continuación, porque hace unas semanas... diste una charla TEDx. Sí. Ajá, y creo que se abordó esa parte del tema de la inteligencia artificial y en la nutrición, como pudiese parecer que es como de que por los opuestos, de que no, nos va a quitar la chamba y no qué sé, pero ¿cuáles serían, o desde tu experiencia, qué le podría servir a los estudiantes o allá en la práctica profesional a los nutricionistas? Precisamente en la plática lo que hablaba es que es una herramienta de doble filo, ¿no? Empezaba la plática hablando de en un profesional de la salud. Es muy complicado porque son casos clínicos, son prácticas. A lo mejor no sé si te acuerdas cuando estabas en séptimo, octavo semestre, que era toda la mañana de prácticas, en la tarde clases y resolver tareas en la noche o en la madrugada o el fin de semana, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial empieza a romper esa parte para resolver tareas, para ayudarte a comprender un tema. La ventaja ahora es que tú le puedes meter un artículo. Tú lo lees, es como, hay palabras que no le entiendo porque tienes un profesor personalizado. Cosas que a lo mejor en clase no te quedaron tan claras. Si estás a punto de preguntar al maestro, ya acaba la clase. Sí, justo. Y hasta la próxima semana, porque ya no tienes clases, hasta la próxima semana ya te acuerdas de la misma duda, ¿no? Entonces, en este caso, tú puedes meter el artículo. Este artículo lo entregó el profesor, no lo entiendo, explícamelo de manera sencilla y hazme preguntas para saber si lo comprendí y si no, vuelve a explicarlo, ¿no? Sí, claro, no nomás es como de que, explícamelo y ya. Sí, no, porque al final, si no lo sabes entender, o sea, como, a ver, conceptos básicos en esta parte de genética, ¿no? Conceptos básicos de epigenética, ¿qué sucede? Explícamelo, o le puedes, porque hay muchos artículos que vienen ya con la investigación, con el forest plot o con la base de datos que pasó. Oye, en esta imagen, no entiendo, ¿qué pasa? Sí, de hecho. Mira, en la imagen A pasa esto y esto se puede interpretar, o sea, te ayuda a estudiar. Justo. Entonces, para un estudiante de salud específicamente le puede ayudar bastante, ¿no? A que el estudio sea más personalizado, que es uno de los puntos que se tocaban en la plática, que tenés un docente en la casa, en tu celular, ya incluso en la computadora, en tu celular. Entonces hablábamos de eso, pero tienes el doble filo, ¿no? Que muchos estudiantes como, resuélveme el artículo y resúmelo para que yo lo pueda explicar con mi maestro. Dame 5 puntos importantes. Y el maestro llega, a ver, ¿qué le entendió del artículo? Pues estos 5 puntos. Muy bien. Qué bien que lo usaste. Qué bien que le entendiste, ¿no? Sí. Pero si el maestro no profundiza más, es como, qué interesante punto de vista, explícamelo más. Si no estudiaste el tema, pues no vas a poder conectar. Ahí te quedaste, ¿no? Sí. Entonces ahí sí te puede ayudar bastante. De ahí pasamos a la parte profesional. Por ejemplo, alguien que ya trabaja en hospital, lo mismo. Son jornadas, decíamos, ahora de 7 a 7, ¿no? O jornadas 7 a 8, 12 horas continuas de estar en el hospital. Y luego tienes un caso, a lo mejor en los públicos pasaba más, tienes un caso extraordinario que tiene todas las patologías, diabetes renales, crónicos, patópatas. Y es como, a lo mejor tu escrito o a lo mejor el jefe de departamento decía, estúdielo y mañana te pregunto. Oye, salí a las 7 de la noche del servicio social, ¿a qué hora lo voy a estudiar? Tengo otras cosas, ¿no? Tengo una vida, ¿no? En ese punto. Entonces también te ayuda ese proceso. En el caso del cómo concluía la plática, es que el ChatGPT, hablaba específicamente de ellos, te permite crear GPTs o ¿cómo se podría decir? Como
programar respuestas, es que tomen un Ajá. rol, por así decirlo, ¿no? Sí, Entonces sí, yo sí. tengo mis GPTs, por ejemplo, para coordinación, ¿no? Ujú. Ya le di el rol, que es una coordinación académica de una licenciatura, y es como, oye, me llegó este correo, le quiero contestar de manera afirmativa. ¿Cómo se lo puedo contestar de manera afirmativa sin sonar grosero? No sé, por así decirlo, ¿no? Ok. Entonces me lo redacta y esto, ok, esto me gusta, cámbialo, ponlo así, ¿no? O por ejemplo, a mí me ayuda a lo mejor para la matrícula. Hazme un análisis de la matrícula de un año para acá. Estos son los datos de primavera, estos son los datos de otoño y estos son los datos actuales. Ok. ¿Qué análisis puedes observar en los cambios de tendencia de las generaciones? Ujú. Ahora susténtame para darme actividades que puedan mantener la matrícula o subirla. Y te lo desglosa, ¿no? Ok. Pero obviamente, si no conoces cómo funciona, Sí, no. o sea, te puede dar la información y todo, ¿no? Sí, Pero sí. si no sabes cómo ocuparlo o cómo hacerlo en tu beneficio, no va a servir. Ujú. Y uno de esos GPTs, lo que yo hacía es que es mi asistente de la consulta. Ok. Entonces, a mis pacientes, cuando me piden consulta, antes de decir mis costos y todo lo demás, responde a esta liga. Le mando una liga del GPT Justo. y lo que hace GPT es, o el chat GPT en ese momento le pregunta, hola, ¿cómo estás? Soy el asistente de Roberto Esparza, ¿no? Ujú. ¿Qué necesitas el día de hoy? ¿Qué te puedo apoyar? Ah, es que yo quiero bajar de peso porque quiero mejorar mi estilo de vida y tengo tendencia a diabetes. Ah, ok, me gusta. ¿Tienes familiar con diabetes? Ah, sí, sí, tengo familiar con diabetes. Mi abuelo, mi papá y mi tío. Ah, ok. Y te va haciendo preguntas personalizadas de acuerdo al paciente. Entonces, Ok. eso es lo que ayuda, es uno, en lo que tú estás buscando los costos, las imágenes, checando tu agenda si tienes espacio para Ujú. atenderlo, ese GPT lo está entrevistando. No. Y al final, cuando ya dice, oye, ya terminé la encuesta, ah, ok, a mí me llega el desglose, es un paciente con hipertensión, que tiene esta tendencia, tiene sobrepeso, obesidad, tiene estas particularidades, su objetivo es este. Ah, ya tengo el antecedente. Oye, mira, ya vi tu antecedente, me gusta, sí, se puede hacer esto. Ya trabajaste, ahorraste media hora de consulta en lo que tú estabas haciendo otras cosas. Sí, y ni siquiera es la consulta. Sí, exactamente. Entonces, tú ya te dedicas directamente al paciente a hacerlo más personal, más humano, Sí, ¿no? sí. Ya no te dedicas a ver, vas al hospital, ¿no? Al consultorio. ¿Y cómo te sientes? ¿Y cuántos años tienes? ¿Tiene alergias? ¿Tienes alergias o no Sí, tienes sí, sí. alergias? Y pierdes mucho tiempo y te pierdes ese contacto humano, Ujú. esa de empatía con el paciente. Entonces, ya que sabes todo su antecedente, ya sabes qué es lo que le importa, sabes qué quiere trabajar, ahora te dedicas a hacer vinculación con el paciente. Justo. Ok, mira, ya vi que tienes antecedentes, lamento que tu papá haya fallecido por diabetes, vamos a tratar de prevenir esto para que tú puedas mejorar tu estilo de vida, vi que no haces tanta actividad física, ¿qué tipo de actividad física vi que hacías? Ok, ¿qué te parece si en lugar de 30 minutos hacemos 40 minutos? O sea, ya te tratas, te basas solamente en el tratamiento. Ujú. Todo lo que es la entrevista monótona que tienes que hacer con el paciente, ya lo hizo Queda a GPT un por lado. ti. Ujú. Entonces te dedicas más tiempo a empatizar y trabajar con el paciente y sientes ese contacto más humano, ¿no? Justo. Entonces la conclusión de la plática era eso, que la inteligencia artificial, que muchos piensan que nos va a alejar del contacto humano o nos va a hacer cada vez más autónomo con la máquina, al final es eso, revincular el persona a persona en el caso de salud, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, tiene muchos usos. O sea, Sí, sí, cañón. y eso es un 10%, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, tú lo puedes maximizar y programar el GPT para que te haga muchas cosas. Inclusive, ya tienes les metes los criterios de ADA, de los actuales, ¿no? Justo. Oye, ¿sabes qué? Tú vas a hacer un evaluador basado en los criterios de ADA con esta guía. Dependiendo de los pacientes que te lleguen con diabetes, toma estos criterios para darme un diagnóstico previo. Ujú. ¿Y qué tratamiento se puede dar de acuerdo a las guías mexicanas de obesidad? Ok. Supongamos. Ujú. Y ya el paciente con las encuestas que le da, GPT busca en las guías, en lo que tú le cargaste previamente, todo lo que pasó, tiene esta tendencia. La guía mexicana de obesidad, la guía mexicana de diabetes te recomienda que hagas esto. Ujú. ¿Cómo ves? Pero ya te ahorra mucho trabajo. Bastante. O sea, pero si es estudiarle, Sí, sí, si sí. es valorarlo, si es una herramienta de doble filo, porque al final si un estudiante lo ve, es como, ya me resuelve mi trabajo. Porque muchos piensan eso, ¿no? Que Sí, GPT que o lo va a chat. hacer por ti todo y ya. Sí, pero Pero te va a sí, quitar el sí. trabajo. A partir Ujú. de unos años para acá te vas a quedar sin trabajo. Ya no vas a tener Ujú. trabajos de computación y todo lo demás, ¿no? Que al final es eso. Si lo sabes ocupar bien, te puede ayudar y maximizar tus tiempos, por ejemplo. Ok. Para aprender, para poder mejorar la entrevista, para mejorar la Justo. consulta, para estudiar un tema nuevo. Ujú. Sí, es muy interesante y muy bueno realmente Sí. si lo sabes ocupar. Y esta parte me llamó ahorita la atención lo de que me dijiste de la historia clínica, como que ChatGPT la hiciera por ti. ¿Esta parte es gratuita o es alguna de No, sí pago? es con pago. Ajá, sí, eso, Sí, sí es justo con eso pago. iba. Sí, Ajá. esa es la problemática, ¿no? Sí, Digo, sí, al sí. final es como a lo mejor el límite que Sí, tienes sí, sí. de quién lo usa y quién no lo usa, Sí, sí, porque sí. al final si es un profesional de la salud, tendría que tener un ingreso económico más,
Sí, y claro. que lo puede usar, ¿no? ¿Ese es un pago mensual considerable o es accesible relativamente? No sé si $20 o veintitantos dólares. Son como 300 pesos, algo así. Mensuales. Está bastante... Insisto, si lo ocupas a lo mejor solamente para eso, va, ¿no? Pero al final, si lo ocupas a lo mejor para tus clases, para la coordinación, para tu consulta, para varias cosas, así le sacas el jugo, ¿no? No, bastante. Entonces, por ejemplo, hay otra aplicación que a los estudiantes, creo que de ustedes también se los recomendé, la que era la de Avena. Sí. En ese Avena, caso, sí, por sí, ejemplo, Avena también trabaja con inteligencia artificial. Ok. Entonces, tú ya le dices, oye, tengo este paciente, tal, necesito un menú hipocalórico con el cuidado de sodio, cuidado de fibra, cuidado de dietas hepatópatas. Y hazlo a tipos de alimentación mexicana. Y te saca un menú ya previamente armado, con equivalentes, con calorías, con contenido, con todo, ¿no? También esas funciones de pago, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al final ya te da una base con qué trabajar. A lo mejor ya no te pasas 2 horas armando el menú, cuadrando equivalentes, sí, cuadrando los gramos. Lo más tedioso a veces, sí. Entonces ya te da una base y es como, ok, me dijo que no le gustaba el aguacate, se lo quito, ¿no? Me dijo que las porciones son más pequeñas, no te las cambias. Es la ventaja, ya te da un borrador con que trabajar. Y ya nada más lo modificas de acuerdo al paciente, ¿no? Que ese es tu trabajo ya con la experiencia. Sí, claro. Pero otra vez, es una herramienta de doble filo, porque muchas personas, a lo mejor alguien que no es nutriólogo lo contrata, es como, aquí me hace mis menús. ¿Para qué pago un nutriólogo si él me lo puede hacer? Entonces, son dos herramientas que sí son muy buenas, en las buenas manos otra vez, pero si caen en malas manos, le puede dar un muy mal uso, ¿no? No, sí, está bastante interesante. Sí. Porque esa parte yo la había pensado en hacer una historia clínica con inteligencia artificial, porque yo hice algo un poquito más arcaico en un Google Forms, hacer la liga y enviarla al paciente el día que sea, y ya cuando llegara yo ya estudié la historia clínica, todo, y pues bueno, agilizar toda esta parte, que se me hizo todavía más interesante esta parte de que aunque es de pago, yo creo que está súper bien. O sea, al final creo que se paga sola. Sí, justamente. Prácticamente. Y es que lo que platicaban eso, es Google Forms era como a lo mejor una que te puede ayudar, ¿no? Sí. Lo que decías, ya tienes preguntas base, ¿no? Y esas preguntas no se cambian, porque tienes cuánto peso, talla, de todo lo demás, ¿no? La ventaja del GPT es que va cambiando de acuerdo a cada paciente. Sí, justo. Las preguntas que le hace es de acuerdo a antecedente, de acuerdo al objetivo, de acuerdo a la patología, cambia las preguntas que le va a hacer, porque esto me llamó la atención, esto que dijiste que hay hipertensión, o me llamó la atención que tuviste antecedentes de operaciones, ¿no? ¿Por qué tuviste operaciones? ¿Qué operación tuviste? Y entonces ya te va haciendo preguntas para saber más del paciente y al final la historia clínica es más completa, ¿no? Pero al final te entrega como un resumen de, digamos, como tal, presentándote a un paciente. Paciente masculino, tal. Sí, por eso digo, es mi asistente. Sí, tal cual. Sí, tal cual, o sea, me saca toda la información y ya si lo ocupo o no, pues ya es cuando llega a consulta, ¿no? Sí. Pero ya tienes esa base, ya sabes a qué viene, cuál es el objetivo, porque al final también un punto importante de nutrición es la educación que le vas a dar. También bastante. Entonces, de acuerdo a lo que él te platica, sabes si hay educación nutrimental o no. Entonces, ya sé que tengo que enseñarle cómo son las porciones, sé que tengo que enseñarle a lo mejor los tiempos de comida, porque son importantes, porque él dice que se desvela, él dice que no duerme, que tiene problemas de insomnio o algo por el estilo. Ya sabes qué antecedentes tiene y la plática cuando llega ya va dirigida a eso. No pierdes media hora y duermes bien o no duermes bien. O te sientes cansado o te sientes cansado. Te sientes fatigado o te sientes fatigado. Ya todo se lo viene con previo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si antes tardabas a atender a un paciente 1 hora, media hora, eficientes tiempos y puedes consultar más pacientes en menos tiempo. Entonces, a lo mejor atiendes a 10, en lugar de tardarte 5 horas, ahora te tardas 2:30, ¿no? Entonces, puedes atender o más pacientes, tienes más tiempo libre también, lo que quieras generar ahí. Entonces, sí es una muy buena herramienta. Ok, vale. Bastante interesante esto de la inteligencia aplicada a la consulta principalmente, que se puede aplicar a 1000 cosas. Sí. Ya me dieron un buen de ideas, pero bueno, para ir culminando, digo, para que ya no se haga tan largo, me gustaría que le dieras un, no sé, consejo en general como a todo el gremio de la nutrición, desde estudiantes hasta nutriólogos. Ya. Okay. Bueno, que estamos recién saliendo del huevo. Mira, a los que llegan a primer semestre y así, les platico, o sea, la importancia de sí estudiar.
O sea, que no lo vean como una carrera mientras, a ver qué hago, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué pasa? O sea, normalmente, no sé, en tu generación cuando tú entraste te pasó, pero entran 40 y terminan 20, ¿no? Cañón, sí, sí, Yo sí. también me acuerdo que entraron 40 y tantos y terminamos 15 en ese tiempo. Entonces, la carrera al final se vuelve complicada porque tienes una vida en tus manos. Sí. O sea, entonces no es así, no es como, ay, juego con el paciente y prueba de error. Entonces, y esto a ver si funciona, ¿no? Puedes dañar al paciente con lo que haces. Justo. Entonces, si están dedicados, si ya se metieron en la carrera, métanse de fondo. O sea, no dejen como, a ver si me gusta. O sea, De mientras. sí, Ajá. no. O sea, sí, dedíquense mucho a estudiar. A mí, en su caso, cuando yo estudié en la universidad, me hubiera gustado tomarle más importancia a las materias importantes, ¿no? O sea, si a mí ahorita actualmente me regresas a mi época, cuando era estudiantes, aprende de bioquímica, sácale provecho a tus maestros, Sí, porque sí. muchas veces es eso, ¿no? Es como, bueno, estoy pagando mi licenciatura, ya él me tiene que enseñar. No, sácale provecho, aprovecha que los tienes ahí. Hay muchos maestros que son muy buenos, que son jefes de hospital, que trabajan en tales lugares, que son ponentes internacionales, y se tienen que estar preocupando por saber si pones atención porque estás con el teléfono jugando, ¿no? Entonces, aprovechenlo, o sea, aprovechen a sus maestros, si saben que tienen esa experiencia o esa profesionalidad, aprovechenlos. Y la otra, me pasó con algunas generaciones, me tocaba que algún maestro les platicó, es como, ustedes no van a servir nada, o sea, ustedes son buenos para nada, nunca van a lograr ser alguien. Que no dejen eso, ¿no? Hay muchos profesionistas frustrados, la verdad, Sí. que porque ellos no lo lograron, tratan de acabar los sueños Con lo demás, con los alumnos, ¿no? Entonces, no dejen eso, o sea, no se dejen llevar por situaciones, porque al final, en algún momento me pasó algo parecido, que me decían, es que tú nunca vas a ser un buen profesionista, tú nunca vas a ser nutriólogo. Y al final digo, si he logrado algo, es diferente a lo que tenía pronosticado, ¿no? Totalmente. Entonces, no dejen eso, ¿no? O sea, al final, ustedes saben lo que son y ustedes saben si van a lograr como cosas grandes, ¿no? Depende de cada quien. O sea, nadie te va a dar la mano, ven, te llevo, ¿no? O sea, pero no. si tú quieres ser dedicado a la carrera y quieres crecer y llevarte estudios. Es que no hay una escuela o un diplomado que me meta en el área que yo quiero. Hay un montón de cursos gratis. Cursos, diplomados, ponencias que son gratis. Sí. Pero es meterse a buscar, ¿no? Sí, si esperas que te llegue la oportunidad, así como lo de la beca de inteligencia artificial, a lo mejor, sí, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor hubiera buscado antes? Te había llegado más oportunidades, más conferencias, más congresos. Entonces lo busquen, ¿no? Y aprovechen las herramientas que hay actualmente, que anteriormente era puro libro. Ahora tienes el acceso a artículos que salen el mes pasado y tienes el acceso al artículo, ¿no? Un día antes, así me ha pasado, así que... Sí, justo. ¿Cuándo salió? ¿Ayer? No más. Sí. Sí, o sea, ya tienes todo ese acceso a la información, entonces, sácale provecho. Sí. Sácale provecho a todo eso, que además llegas a ese artículo, lo presentas con un maestro. Oiga, maestro, me salió este artículo nuevo que habla de esto. Ah, sí, yo también lo vi, y te batas. Justo. Sí, o sea, eso, ¿no? Si te quieres dedicar y quieres estar presente en la área, al final lo que decíamos, hay mucha competencia. Mucho. O sea, actualmente te pueden egresar por generación unas 3,000 estudiantes. Por generación de todas las universidades, ¿no? Más o menos. Mientras vas a competir tú contra otras 2,999 personas, ¿qué te va a destacar a ti, no? Sí. Entonces, como estudiante no te quedes como lo que me da el maestro, lo que me da los temas, lo que me da las tareas. Hay cursos que puedes estudiar, diplomados que puedes estudiar mientras eres estudiante. Y al final, cuando tú presentas tu CV recién egresado, es como, ok, sí, soy recién egresado, pero ¿qué crees? Tengo certificaciones, tengo cursos, tengo diplomados, tengo congresos. Me importa mi carrera. Eso es lo que impacta para el trabajador, para un hospital, ¿no? Sí. Que tengas un antecedente de que quieres mejorar. Si tú recibes como jefe o una persona recién egresada, ¿sabes qué? Yo he hecho consultas y he dedicado a cuidar la nutrición de niños en casa, como niñero o niñera, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia tienes? No tienes ninguna experiencia. Sí, no. ¿Qué vas a contratar a alguien recién egresado con antecedentes de estudios, de congresos y todo lo demás, o alguien recién egresado que se dedicó a pasar la materia? Entonces, sí, eso, solamente no sé si quedó como regaño, pero... No, pues al final yo creo que lejos de regaño porque es una realidad. Que al final creo que es bien curioso cómo la verdad sí durante el servicio social o ese año después de que sales de la universidad... Te cambia la mentalidad, o sea, te cambia la mentalidad te cambia un golpe de realidad. El panorama. Sí, no. Bueno, en mi caso, y bueno, en mí, muchos de los que ven este video fue como de que vete al hospital público y llegas y, ¿qué hago? No, pues
Tú sácalo. Ajá, como de hazlo y si tienes duda, pues me mandas WhatsApp y si no, pues no sé, o de que, llegó paciente, no sé qué tiene, pues investiga. Ahí ve que... Checa los valores bioquímicos y pregunta. Fíjate, Ajá, pregúntale al doctor o a tu compañera o a... como puedas, o al chat GPT. Sí, claro. Sí, muchas veces. Bueno, yo no voy a salir ahorita hasta después. Hubo fallas con fallas técnicas. Pero bueno, ya dándole un fin a este podcast muy, muy interesante. Y yo creo que igual que ustedes han de estar procesando, yo también estoy procesando en este momento todo lo que hablamos. Y pues nada, me gustaría que dijeras, no sé, unas últimas palabras, una despedida, algo para finalizar. Pues uno, agradecerte por la invitación. Digo, al final sabes que lo que le comentaba cuando estaba en clases, que una vez que salgan no pierdan ese contacto. Si yo les puedo seguir ayudando en lo que necesiten, igual a sus compañeros que a lo mejor te estén viendo, igual sí. Lo mismo, ¿no? Si yo les puedo apoyar o pasar congresos o cosas así, igual cuenten conmigo. Igual si alguno de los que te ven y dice, me interesó entrar a algún congreso, también me avisan y que te pasen un mensaje a ti y ya les paso. Va que va. O promociones o cursos o eso, que ahorita que estoy más metido en eso. Entonces, sí. Si quieren en alguna oportunidad también, no pasa nada. Igual en este punto agradecerte por el tiempo de estar acá. No, al contrario. Y igual. Pues igual, ¿no? O sea, que sea como un inicio y que esto no se pierda. Entonces te felicito, digo, es una idea de pocos podcasts o pocos profesionistas de salud que se están metiendo a esto, ¿no? A la comunicación de información. Y creo que hace falta mucho. O sea, sí. hay mucho por qué recorrer y hay mucha información de dónde tomar. Porque al final, si esto sirve para que los pacientes o los estudiantes tengan más acercamiento o tengan más conciencia de lo que pasa realmente en la salud, porque no siempre se tiene el tiempo de estar leyendo, de estar investigando, cosas así. Entonces, muchos mientras están en el coche o algo por el estilo que pueden escuchar esto, y al final les puede ayudar bastante, ¿no? Y creo que es un buen proyecto. Te deseo toda la suerte del mundo, ¿no? Y si en algún momento pues quieres que regrese, con mucho gusto, ¿no? Estaría súper bien que regrese. Yo creo que todos van a decir que regrese. Al final me gustaría que hiciéramos una dinámica súper rápida, porque ahorita muchos de mis compañeros de mi generación, de ex compañeras de hospital, andamos en esta parte de la tesis. Así que tu top 5 consejos para hacer una buena tesis y para acabarla más que nada. Lo que siempre les decía, ¿no? Cuando cojan un tema, alguien que no ha escogido tema, a lo mejor escojan un tema que les guste. No escojan o no tomen un tema por terminar, por hacer tesis. Porque pasa, a lo mejor en tu caso te tocó que ibas a hacer deporte, ¿no? Que tu tesis era de deporte. Y luego por el proceso y todo te llevó a lo clínico. Justo. Pero era algo que te gustaba. Sí. Si estudias o haces un tema de investigación, porque es mucho leer, mucho, y si lees algo que no te gusta y que nada más se te va a hacer tedioso, interminable, y es como, ya la tesis, ya no quiero saber nada, ¿no? Que pasa mucho eso. Sí. La problemática al final es que en salud no te puedes titular si no tienes la parte de tesis. Bueno, algunas sí que son autónomas, tienen esa facilidad por exámenes o por Ceneval. Pero la gran mayoría. La gran mayoría es por tesis, ¿no? Entonces, uno de los consejos sería eso, que escojan un tema que les guste, que sí les apasiona investigar y que no lo dejen. Sí, que no lo dejen, porque al final yo creo que pasa, muchos recién egresados empiezan a trabajar en un área que a lo mejor no te requieren el título, un compañero, clínica o pseudoclínica, o en algún lugar vendiendo productos que no son buenos. Empiezan a ver dinero y empiezan a crecer o ver más entradas por ahí, o inclusive se dedican a otra cosa que no es de salud, ¿no? Y también es válido, porque al final tampoco está padre que a lo mejor se quede alguien o forzar a alguien a que termine la tesis o que tenga un título si no se va a dedicar a eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, es esa situación, o sea, que si ya empezaron la tesis, ya están al punto de terminar, ya termínalo, es un esfuerzo pequeñito, ¿no? Sí. Y al final sí te abre muchas puertas. Pero si ya tienes título, te puede abrir oportunidades a la parte de docencia, a la parte de investigación, a la parte de hospitales, en muchos rubros, ¿no? Una maestría, no te puedes especializar con una maestría si no tienes título de licenciatura. Para ¿no? empezar. O sea, puedes tomar un diplomado, cursos, certificaciones, eso sí. Pero una maestría que es más en forma, algo ya más formal, a tu tema, lo que quieres, a deporte, a clínico, a todo lo que quieras, si no tienes título de licenciatura no vas a poder hacerlo. Tuve un caso de una estudiante que estaba así de entrar a la maestría en nutrición clínica
y dejó la tesis medio año, ¿no? Se fue porque empezó a trabajar. Ok. Ella le dieron la oportunidad de estar como voluntaria en el hospital de traumatología. Ok. Entonces le gustó, seguía, y por los conocidos que tiene en el hospital le daban beca de la maestría. Ok. Y al final le dijeron, sí, pero no tienes título. Y es que mi tesis ya está a punto de terminar. Pero no tienes título. Sí. ¿Y qué pasó? O sea, al final se habló con la de la maestría y le dieron la oportunidad de que esos beneficios se le esperaran para enero, ¿no? Uh-huh. Pero no siempre sucede eso, ¿no? No Sí, siempre vas a tener la oportunidad de que te esperen a que esos beneficios de descuentos, de pago de colegiaturas, todo eso, pueda esperarte. Es uno entre miles, ¿no? Uh-huh. Entonces, si te quieres especializar y tienes una oportunidad muy buena, imagínate también una oportunidad de trabajar en el extranjero. Se abre la oportunidad de que reciben nutriólogos en Canadá, ¿no? Ahorita que está de moda, ¿no? Uh-huh. Entonces, tengo una compañera, de hecho, que se va a trabajar allá a Canadá, ahorita, precisamente por lo mismo, pero tiene certificaciones de Aspen y ESPEN. Ah, bueno. Entonces, con certificaciones de Aspen y ESPEN, más tu licenciatura, más tu maestría, y acaba de terminar su doctorado. Entonces, para competir allá, tienes que tener muchos papeles. Totalmente. Si no tienes el mínimo, es como, está muy padre que tengas la experiencia del mundo, que seas, pasa mucho ahorita con el nuevo proceso de Secretaría de Salud, uh-huh. Están dando de baja a muchas personas. Sí. En la parte, por ejemplo, yo tengo los conocidos que en la enfermería, que es uh-huh. Todos para afuera, no tienes especialidad, no tienes maestría, tendrás afuera. Los años de experiencia, tendrás los conocidos de todos, pero... Y justo eso pasa creo que en enfermería, porque hay como técnico en enfermería justo. Y todo ese tipo de carreras. Y ya les piden licenciatura forzosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, son ese tipo de cosas, uh-huh. Que a lo mejor ahorita estás bien, puedes dar consulta y todo lo que quieras, y si en un mes, un año cambia todo eso, ¿sabes qué? Ya no vas a tener, y te vas a dedicar a vender cosas que, pues no. Entonces, sí, o sea, es eso, ¿no? Y los temas, y otro que se asesoren con alguien que sí conozca el tema. Sí, porque también pasa, ¿no? Hay muchas, lo que decíamos, muchas universidades o muchos lugares que titulan por titular. Uh-huh. Tampoco está padre, ¿no? Entonces, si no tienes un asesor que te pueda llevar sobre ese tema, busca a alguien que sí. No te esperes a que casi termines. Uh-huh. Es como, es que el asesor no me ayudó. Pues sí, pero desde un principio ya viste que no funcionaba, busca a alguien que te vaya a apoyar. Sí, de hecho. Porque al final, digo, como asesor de tesis, es el otro lado, ¿no? También... En muchos lugares no te pagan hasta el final. Sí. Entonces es trabajar por el amor al arte, a la investigación, ¿no? Sí, si entonces, te pagan, pues quién sabe. Sí, justo. Y luego está mal pagada la investigación también. Entonces tienes que encontrar a alguien que sí le guste la investigación y como, ok, que tu tema, normalmente como investigadores o como asesores de tesis o directores, si el tema está padre y ves que el estudiante tiene esa labor o ese amor por conocer y aprender, va, pues yo te echo la mano. Uh-huh. Pero si los tienes que andar buscando para que se asesoren, los tienes que estar buscando para ver si avanzó o no avanzó, es que no me dio tiempo a avanzar porque tengo mucho trabajo. Uh-huh. Pues yo también tengo poco tiempo, ¿no? Entonces, es esa situación, que encuentres el asesor también indicado y el tema indicado y de ahí, pues ya, hacerlo bien. Súper, va que va. Pues eso sería, bueno, yo ahorita me grabo despidiéndome. Pero eso sería todo.